Vas néixer amb la capacitat de decidir. ¿Y renunciarás? Los independentistas ya se preparan para el 1 de octubre. Esta noche, en Al Día el debate. Si les tocan a ellos, nos tocan a todos. Buenas noches. ¿Puede su empresa espiar lo que usted escribe en su correo electrónico? Conviene que sepa que sí, que puede hacerlo. Basta con que se lo avise previamente. Hay una sentencia del Tribunal de Estrasburgo que lo avala. Están avisados. Enseguida lo vamos a analizar en esta noche, en la que también hemos tenido uno de los casos que demuestran lo mejor y lo peor de las redes sociales. Todo empezó con este mensaje escrito en una de ellas, en Facebook. Escuchando a Arrimadas en el debate de Telecinco, solo puedo desearle que cuando salga esta noche la violen en grupo, porque no merece otra cosa semejante perra asquerosa. Este mensaje amenazante y asqueroso contra Arrimadas lo escribe, conviene que se sepa, una independentista que se llama Rosa María Mirás Puigpinós. Y es lo peor de las redes sociales. Lo mejor es que la colaboración de otros usuarios ha permitido detectarla, conocerla y que ahora está en su casa. Su empresa la ha despedido. Y anoche, lo recordarán, tratábamos de analizar qué instrumentos tiene el gobierno, de qué instrumentos dispone para tratar de frenar ese desafío independentista, el referéndum del 1 de octubre. Hoy hemos descubierto otro. Tocar la cartera. Efectivamente, ha citado el Tribunal de Cuentas a Artur Mas y a otros altos cargos para pedirles la cuenta del referéndum del 9N. Expertos antiterroristas creen que Daesh intentará otro ataque pronto. ¿Prepara el Daesh otro ataque? ¿Es España su objetivo? Nos lo cuenta el experto en terrorismo, Serafín Giraldo, esta noche en Al Día Debate. Vas néixer amb la capacitat de decidir. ¿Y renunciarás? Los independentistas ya se preparan para el 1 de octubre. Esta noche, en Al Día el debate. Pues de todo eso y demás cosas vamos a hablar esta noche en Al Día el debate. Hola Ricardo Martín, bienvenido, buenas noches. Muchas gracias, un gran placer. Está también con nosotros Eva Yarandi, bienvenida. Hola, buenas Eva. noches, ¿qué tal? Nos acompaña Almudena Negro, Almudena, bienvenida, Muy buenas noches. Y está también Carlos Cuesta, me alegro mucho de saludarte. Ahora vamos con el análisis de algunas de esas informaciones. Antes, hola, Paola Sánchez, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Invita a pasar a casa a los espectadores que también pueden participar. Que participen con la pregunta, y es que hoy Pedro Sánchez pues se ha vuelto a liar. Ayer decía eso de que España, lo vamos a leer para no liarnos nosotros también porque es complicado, decía, España es una nación de al menos 4 naciones. Eso lo ha dicho hoy. Ayer decía que todas las naciones son España. Vamos, nosotros tenemos un follón, no sé ustedes en sus casas, y por eso les queremos preguntar si creen que Pedro Sánchez es irresponsable al hablar de varias naciones dentro de España. ¿Que creen que sí? El teléfono que van a ver en pantalla, 905-855001, que creen que no, han entendido esas declaraciones. En ese caso, mismo teléfono, acabado en 002. ¿Tú cuál te pides, Cuesta? De las naciones de Pedro Sánchez. Podrías haber puesto sí también. Y una tercera que fuese mucho. Y así ya terminábamos ya. Pero todas las naciones son España. Tú no te preocupes, que al final lo importante es que todas las naciones sean España. Yo estoy combinando dos versiones. Porque si es un sentimiento, yo me siento nación. Si todas las naciones son España, yo soy España. O sea, acabo de llegar al sumo y yo soy España. La nación Cuesta también es España. Acabo de llegar a ello. Oye, sabéis, y de hecho les recomiendo que estén pendientes a la portada de mañana de La Razón. Sabéis que hay informaciones que apuntan la posibilidad de que se pueda registrar, se pueda producir de manera más o menos inminente el intento de otro atentado terrorista. Esas informaciones procedentes de fuentes de la lucha antiterrorista están circulando en las últimas horas. Insisto, no se pierdan mañana la portada de La Razón porque me consta que hay información, nuevas informaciones en torno a este particular que evidentemente, y tienen algunos de esos titulares, evidentemente son preocupantes. No hay que alarmar, pero también es cierto que tienen que conocer este tipo de informaciones procedentes, ya digo, de las fuentes de lucha antiterrorista que hablan de la posibilidad, del riesgo de que se pueda producir un intento de atentado terrorista en las próximas fechas. Serafín Giraldo, bienvenido, buenas noches, es experto en la lucha antiterrorista. Esas informaciones
¿qué grado de credibilidad pueden tener? Bueno, no hay que ser muy experto para saber que Daesh actúa así. Sencillamente ha pasado en Bruselas, ha pasado en París. Hasta que no se desarticula por completo una célula, pues no dejan de cometer atentados. ¿Cuándo se considera desarticulada una célula? Pues precisamente cuando cae el cabeza, el líder de esta. Entiendo que en España el líder de la misma ya ha caído, era el imán de Ripoll, con lo cual, en principio, no existe peligro inminente de que pueda producirse un atentado de este tipo en España. Me remito también a los hechos, a la comisión. Sigue manteniendo un nivel 4 de alerta, es un nivel elevado, y esto es lógico, estamos ante un terrorismo no convencional, cualquiera puede ser el objetivo, y no necesita mucha preparación. Pero no parece que exista un peligro inminente. Sí que tengo que decir, y también a los hechos y al pasado me remito, que también pasó en Francia, ha pasado en Alemania, el tema del efecto imitación. ¿Qué es el efecto imitación? Sencillamente personas que se están autorradicalizando a través de las redes, pues en un momento dado y viendo lo que ha pasado, pues decidan imitar lo que ha pasado en Barcelona, y en este caso pues es previsible que pueda ocurrir un atentado de este tipo, pero no sé si considerarlo atentado de carácter yihadista, porque para eso tendrían que tener conexiones con el ISIS, y desde luego este tipo de personas, más que con el ISIS, lo que tienen es conexiones con un psiquiátrico. Es decir, que en ningún caso estaríamos hablando de un atentado que requiere una enorme preparación, tal y como estaban intentándolo los terroristas en Cataluña, sino en todo caso la alerta habría que circunscribirla a ese posible efecto imitación de alguien que, viendo lo que ha ocurrido y con problemas psiquiátricos serios, quiera realizar algún tipo de acción de este estilo, ¿no? Sí, una persona que sencillamente se haya autorradicalizado o que la estén radicalizando, pero no considero que pueda existir un atentado de este tipo. Bien, es verdad que se puede estar preparando otro, es que tampoco puedo predecir lo que puede pasar, pero desde luego la célula sí que tengo que decir que está desarticulada a nivel policial. Otra cosa es la ramificación internacional que está trabajando en ello. Pero desde luego una célula está desarticulada, y eso sí que lo puedo decir, cuando cae el líder, y en este caso el imán de Ripoll. Se está viendo ahora las posibles conexiones con otros países. Eva. Sí, me gustaría preguntarte si dentro de estas personas que pueden actuar por imitación, ¿son esos los que llamamos lobos solitarios, o los lobos solitarios pueden estar respondiendo a una estructura mayor aunque no esté situada aquí en España, que no pertenezcan a una célula como tal? Claro, un poco que nos aclares eso, el concepto de lobo solitario, ¿responde a algún tipo de estructura o son este tipo de personas que comentas que son pura imitación a lo que han visto y actúan por sí mismos? Claro, es que cuando hablamos de lobo solitario es que es un ideal. Ese tipo de terrorista no existe, es un ideal ideado por... escribió sobre él Setmarián, que es el ideólogo del yihadismo. Setmarián decía que lo ideal era el lobo solitario, es decir, una persona radicalizada, una persona con un seguimiento férreo, una persona fanatizada que con pocos medios sembrara el terror informativo, que es lo que buscan. Pero esa persona tiene que tener contactos, conexiones con el ISIS, es decir, ser un radical. Otra cosa es el loco solitario. El loco solitario es esa persona que se siente radical, que no tiene contacto ninguno con el ISIS, que sencillamente lo que hace es autorradicalizarse a través de las redes sociales, y en un momento dado se le va la cabeza. Y lo digo así. Coge un cuchillo, como ya pasó también en Francia, no sé si lo recordáis, se dedica pues a cometer estos actos, más que actos terroristas, actos vandálicos, aunque pueden causar muchas muertes. Sí, que además son prácticamente imposibles de detectar, claro, y muy difíciles de evitar, porque con un cuchillo, con un coche, una persona con esos problemas puede provocar mucho daño. Carlos. A mí lo que me preocupa ya, o sea, al margen de este grupo en concreto, ¿no? Que de hecho se habló al principio, yo quiero recordar, que las posibilidades de que el grupo de apoyo, no el grupo de acción, pero sí el grupo de apoyo hubiese conseguido escapar a alguno de los miembros. Es muy posible, en aquel momento se dijo que hubiesen cruzado la frontera, que además no solían repetir en el mismo país, que lo normal sería que estuviese intentando marchar a Bélgica, a otro sitio. Para mí sobre todo lo que me preocupa es, más que este aviso, que estoy totalmente de acuerdo con vosotros, las declaraciones que realizó el responsable máximo europeo antiterrorismo, que dijo lo de Barcelona se va a repetir, lo daba como afirmación, lo daba como posibilidad, porque tenemos 50.000 radicales. Si eso lo unimos a la velocidad de radicalización que se vio en el caso de los atentados de Barcelona, el imán de Ripoll, en un plazo de un año, y de hecho hubo una explicación en el programa, en su momento, no recuerdo ahora quién lo dijo, tened en cuenta que en estos momentos mucho más que una cuestión religiosa es una cuestión ideológica, es decir, prácticamente se les está metiendo una especie de sentimiento antisistema.
y a partir de ahí ellos ya funcionan como terroristas. No hace falta enseñarles la religión, no hace falta tal, no, es una cuestión de ir contra el sistema. Esa advertencia es la realmente peligrosa, es decir, tenemos realmente esos 50.000, tenemos un periodo de radicalización tan rápido que en estos momentos una persona no detectada en un año puede estar ya en disposición de cometer un atentado. No tengo constancia de los 50.000, sí que tengo constancia de que existen unas 70.000 cuentas que están radicalizando a personas. También te digo que a eso tenemos que unir el regreso de los combatientes. Estos sí que son lobos solitarios. Y sí que son gente preparada para cometer un acto terrorista. Y este es el peligro real que existe, las células y el regreso de los combatientes, que formen una célula, porque para cometer un atentado de este tipo siempre se dice es un atentado loco, no hace falta preparación. Mentira. Sí que hay que prepararse. Sí que hay que estructurarse. Los atentados de Cataluña requerían estructura y preparación. Efectivamente, y un tiempo de preparación. Un mes preparando los explosivos. Un mes o más. Ahí va yo al peligro de los retornados, que además se sabe que últimamente solo en Madrid había 200 personas bajo vigilancia estricta. Y yo te quería preguntar, en Rumilla, que es una de estas revistas que utiliza el Estado Islámico, en los últimos días se han vuelto a publicar amenazas directas a España. Esto sí enlazaría con la noticia que acabamos de ver de que podrían volver a intentarlo, y además se pone en conexión con los que tú acabas de mencionar, no con los lobos solitarios, sino con los retornados, y más en un momento en que el Daesh está perdiendo Siria. Que yo creo que esa es la clave, ¿no? Sí, España siempre ha sido un objetivo y esta revista siempre ha señalado España. Lo último que estamos detectando es que los mensajes son en castellano, con lo cual parece el objetivo prioritario, uno de los objetivos prioritarios, España. Además es una reivindicación histórica, se sienten como algo suyo, efectivamente, sienten como algo suyo. Efectivamente estamos en peligro, pero yo no distinguiría a España del resto de Europa. Ellos, su técnica es la del terror informativo. Para ellos lo importante es causar miedo. Muchas veces con estas simples amenazas causan tanto terror como con un atentado. A mí me llamaba la atención el tema de los volardos. Volardear una ciudad por completo es contraproducente también. Les estamos dando la razón. Yo entiendo que se debe volardear una ciudad, pero determinados puntos concretos que indicó, en este caso, el Ministerio de Interior de esa ciudad, puntos sensibles que ayuden a la prevención. Pero es que estamos entre dos barajas siempre. Ellos tratan de causar miedo y nosotros tratamos de evitar ese miedo. Es su objetivo. Y claro, son buenas dosis de propaganda, pero acabamos de ver un titular que hay que enmarcarlo en ese contexto del intento de propaganda de los terroristas, que dice que los asesinos del autodenominado Estado Islámico utilizan imágenes, además una imagen muy icónica, muy simbólica de la ciudad de Madrid, las torres de Kio, en su última amenaza. Nos decías, Serafín, están utilizando el castellano, están utilizando también imágenes icónicas, como en este caso las torres Kio, que para entendernos son esas torres, los que no sean de Madrid, que están inclinadas y que es una zona de oficinas y de mucho tránsito en horario laboral. Es que en estos momentos a ellos les interesa, sin publicidad ellos no son nadie, ellos basan su estrategia en la publicidad y en estos momentos interesa hacer publicidad, recordar las Torres Kio, amenazar a las Torres Kio, amenazar a España. ¿Por qué? Porque se acaba de producir un atentado de este calibre, de este tremendo en España, con lo cual ayuda mucho la propaganda directa hacia España. Europa también se tiene que sentir amenazada de forma secundaria, pero ahora mismo el objetivo no es que sea España, sino que el objetivo de sus amenazas, el objetivo de ese terror que tratan de conseguir, que tratan de sembrar, es España, precisamente porque hace 2 días hemos sufrido este atentado. Decía que en la última amenaza de los terroristas del autodenominado Estado Islámico aparece ese símbolo, esa zona muy icónica de la ciudad de Madrid, que son las Torres de Kio. Si os parece, vamos a ir hasta allí en directo. Está nuestro compañero Adrián Naranjo en la Plaza Castilla, que está al lado de esas Torres de Kio. Allí se conoce, Adrián, esa amenaza, el uso de esa imagen en la última amenaza de los terroristas. ¿Preocupa? ¿Percibes que se haya tomado algún tipo de medida de seguridad especial o hay normalidad absoluta? ¿Qué tal? Buenas noches, José Luis. Pues en esta zona tranquiliza, pues como pueden comprobar ahora mismo en directo, esta zona cuenta con varias medidas de seguridad. Una de ellas es esta valla que divide la carretera de la acera y puede impedir el acceso de algún vehículo. No solo eso, también tiene estos volardos en cada una de las entradas de las Torres Kio, que pues da más seguridad a los peatones. Para los que no son de Madrid, la importancia de esta zona, pues es una zona muy concurrida.
Florida, donde cada día pasan millones de personas porque tienen aquí un intercambiador de metros y de autobuses, y también cerquita tienen el Paseo de la Castellana. Los vecinos, después de ver esta fotografía en una agencia propagandística del Daesh, están tranquilos, pues por aquí en esta zona, si quieren hacer un acto terrorista como el ocurrido en las Ramblas de Barcelona, aquí lo van a tener un poquito más difícil. José Luis. Bueno, vemos que, y es la mejor señal, hay mucha gente con ganas de divertirse, ¿eh? Pero sí que, gracias Adrián, desde esa zona que insistimos aparece en la última amenaza de la propaganda del autodenominado Estado Islámico, sí veíamos, Serafín, volardos efectivamente protegiendo, que estaban instalados antes de que apareciera esa imagen en la amenaza de los terroristas, pero volardos, además contundentes, y muchos volardos rodeando esa zona de las Torres Kío. Yo recomendaría que los volardos no fuesen tan contundentes, sencillamente que fuesen maceteros para evitar ese terror informativo que tratan de causar. Son buenos, sencillamente es una medida preventiva que ayuda en este caso a garantizar un poco esa seguridad subjetiva que sentimos todos cuando vemos un volado. Parece que estamos más protegidos. No significa que no se pueda cometer un atentado, significa que estamos dificultando ese atentado, porque un Kalashnikov, como ya ha sido utilizado, por ejemplo, en París, pues se puede cometer y los volardos no harían absolutamente nada, pero bueno, están bien. Ricardo. Sí, bueno, para los terroristas esto ha sido un éxito. Lo de Barcelona, Cambrils, ha sido un gran éxito. Y ellos lo jalean así en las redes. Por tanto, sí, hemos conseguido acabar con los terroristas y esto es un buen dato, porque hay unos cuantos que ya no van a cometer crímenes, ¿no? Pero la realidad es que esto es un éxito y se jalea en las redes sociales. Es cierto, el miedo, ya la sensación que hay, pero hombre, el gran desastre para España, no cabe ninguna duda, es un nuevo atentado. Y es un gran desastre no solo por las víctimas, que ya lo es, sino porque golpea a una nación que vive del turismo. Si verdaderamente esto sucede, una vez el mercado turístico lo tolera, digamos, hombre, va a pasar Barcelona, bueno, en fin, esto ya, pero la sensación de pánico que se crearía con un segundo atentado, especialmente si es en zonas turísticas, sería desastroso para España. Esto sí que es importante verlo. Y el fiscal general del Estado, por cierto, ha hecho un informe hoy en el que nos ha contado que antes de los atentados de Cambrils y de Barcelona había advertido de la necesidad de coordinación de las policías. Había advertido de la posibilidad de esos atentados y ha alentado a estos cuerpos. Y la pregunta es, para esta prevención, ¿vamos a dejarnos de descoordinación, de desconfianzas y de jugar como los Mossos han jugado, etcétera? ¿O de verdad hay tal miedo que este miedo va a obligar, Serafín, a que desde ayer, anteayer o desde que acabó la crisis, de verdad esté funcionando el CITCO, esté funcionando de nuevo con eficacia esta coordinación? Porque sería intolerable que conociéramos otra vez esta situación. Entonces, lo que urge es que la población sepa si realmente las policías estáis coordinadas después del desastre de gestión del atentado de Barcelona. Se ha mejorado en esa coordinación deseable y yo diría que siempre manifiestamente deseable, mejorable. Pero ahora, imagínate. Vamos a ver, yo no estoy para sacar pecho, y lo digo así, siendo policía en estos momentos con 16 personas fallecidas, no puedo sacar pecho. Como policía no puedo decir que estoy orgulloso de las tareas de prevención que se vienen realizando. Sí que digo que es un terrorismo difícil de combatir. Yo con el terrorismo etarra, que es un terrorismo mucho más cobarde, he dicho mucho más cobarde, no he dicho que este no lo sea, era más fácil, entre comillas, de combatir, porque sabíamos los objetivos y las tareas de prevención, bueno, pues eran más sencillas. En este caso es muy difícil prevenir este tipo de terrorismo. En cuanto a la coordinación, es que al menos desde un punto de vista teórico y al menos desde un punto de vista en cuanto a estructuración de la misma, y te puedo hablar desde este punto de vista teórico, la coordinación existe. Es que está el CITCO, está otra unidad en Audiencia Nacional y está la UNE. Y los Mossos de Escuadra tienen representación, tienen una silla en todas ellas. Yo lo que pediría a las policías, a todas las policías de España, la Guardia Civil, Mossos de Escuadra, forales y demás, es un principio de lealtad institucional. Es decir, que seamos todos leales, que cuando tengamos una información se comparta esa información. Porque este terrorismo se combate con información. Los volardos ayudan, pero sobre todo se combate con información. También pediría a la sociedad que nos ayudase.
hay una plataforma, Stop Radicalismos, en la cual pedimos ayuda a la sociedad, y esto no acabo de terminar, parece que de incidir en que pedimos ayuda, sencillamente que nos informen, no digo denuncien, que nos informen de gente que detecten o que puedan detectar que se están radicalizando. ¿Para qué? Para producir una investigación sobre ellas. Sí, o sea, es un problema de todos. Tú has dicho una cosa que yo creo que es muy importante. Aquí se ha hablado mucho de coordinación. Sí. Perfecto. Y de hecho el propio comisario de Interior y Migración el otro día lo decía a escala europea, lo decía desde Europa, desde la Unión Europea, y decía se podrían salvar más vidas, citaba todos los atentados que ha habido, incluía el de Barcelona, y dice se pueden salvar más vidas con mayores dosis de coordinación. Pero tú has dicho una cosa que es lealtad institucional. O sea, si cogemos las cifras de los distintos cuerpos policiales, 77.000 la Guardia Civil, 67.000, corrígeme si no es así, la Policía Nacional, 67, sí. 65, 66, 17.000 los Mossos. O sea, hay un problema de coordinación, vale, perfecto, vamos a abordarlo, pero el principal problema viene cuando tú con 17.000 pretendes hacer el trabajo de seguimiento de campo de 67 más 77. Entonces es cuando es muy complicado. O sea, aparte de una cuestión ya de coordinación, hay una cuestión de 17.000 no pueden tener el acceso a las bases de datos, no pueden tener la coordinación, no pueden tener el seguimiento, no pueden tener el acceso pleno a Europol, no pueden tener el acceso pleno a... Es decir, o tú decides que el trabajo es de todos, o como intentes parcelar ese trabajo, y hablo del caso de Cataluña, hablo del caso de Navarra, hablo del caso del País Vasco, es decir, en la medida en la que las fuerzas y cuerpos de seguridad, cada uno de ellos intente funcionar de forma aislada, es muy complicado seguir el terrorismo. Si es que los Mossos tienen acceso a toda la información, los Mossos tienen un enlace en Madrid. Además tienen una silla en el CITCO, con lo cual la información la tienen precisa. No, pero no voy a y la eso, pretensión de... Un segundito, claro, voy a que si lo intentas hacer con 17.000, es complicado que te salga mejor que con 77.000 más 67.000. Es complicado. Pero si nosotros tenemos coordinación, el CITCO está funcionando y además muy bien. Yo es que ahora lo que creo que ha fallado es esa lealtad institucional. Cuando recibes un comunicado, por ejemplo, de Bélgica, me parece que se recibió, que no se informe de ese peligro. También digo una cosa, y lo digo así. Policías nacionales ahora mismo en Barcelona somos 1.200, 1.250. Es que somos un cuadro, no tenemos apenas efectivos allí. Y por establecer una comparativa, 25.000 en Madrid, 1.200 en Barcelona. Con lo cual, el CITCO tiene que coordinar perfectamente y todos tenemos que estar al servicio de todos en el CITCO. Y esto es lo que deberíamos aprender. Me gustaría volver, perdona Eva, me gustaría volver a lo que para Serafín, que es el experto en la lucha antiterrorista, era una de las claves, que era el proceso de radicalización. ¿Cómo se hace ese proceso de lavado de cerebro para convertir a una persona en un animal, en un asesino? Bueno, vamos a ir hasta Marruecos. Ahí está nuestra compañera Beatriz Mesa, que es la corresponsal de la cadena COPE en Marruecos, y ella ha hablado con una de esas personas que ha hecho el camino 2 veces. Ha hecho el camino hacia la radicalización y que afortunadamente logró salir de esa auténtica locura. Bea, bienvenida, buenas noches. Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas noches. ¿Cómo es ese proceso de radicalización de algunos de los que posteriormente tratan de atentar, de cometer asesinatos en Europa? Bueno, digamos que hay varias etapas, ¿no? Y sobre todo 3 etapas que son claves. Primero es detectar al joven que es vulnerable, es detectar al joven que podría estar, por ejemplo, vinculado a la delincuencia, al banditismo, que puede venir de una familia desestructurada, que puede tener una crisis identitaria también, que es lo que ha ocurrido en algunos de los casos de los que han cometido los atentados en Barcelona. Y una vez que ya el CIBLE, lo que es el objetivo, está detectado, pues el adoctrinador va a pasar a una segunda etapa. Y esa segunda etapa es la de la radicalización, desde el argumento del complot, desde el victimismo, ese musulmán que no tiene derechos en la sociedad en la que está instalado, que es excluido, a quien se le obstaculiza su vocación religiosa, a quien se le oprime, a quien se le discrimina. Se habla de sus padres, normalmente son padres que han venido a través de los flujos migratorios y que trabajan pues de sol a sol, bajo sueldos digamos que ínfimos, ¿no? Entonces empieza todo ese proceso de lavado de cerebro hasta el punto de que el joven quiere romper con su sociedad, quiere romper con sus amigos, quiere romper con sus vecinos, quiere romper con sus propios padres. Y entonces ahí se va viendo cómo ese joven, ese chaval, porque estamos hablando de que al final el radicalismo se centra en la juventud, entre 15 y 30 años. No vais a ver a hombres de 50 años enrolándose en las filas del jihad o alineándose a esta ideología. Vemos a esos jóvenes pues que empiezan en un momento determinado a abandonar lugares que frecuentaba con amigos, abandona el alcohol, quita los pósteres que le gustan de su vida, de su habitación,
entonces se convierte ya, empieza, digamos, que a aislarse paulatinamente y progresivamente. Por eso es tan importante, José Luis, el papel de los padres en este caso. En el momento en que el padre observa una transformación de ese joven, ese aislamiento, esa ruptura con todo su entorno, ya podríamos ver el proceso de radicalización del joven. Y luego, la última etapa, sí, luego hay una última etapa que es la brutal, ¿no? Es la de que tú estás ahí pues para defender tus principios en los que tú estás siendo enseñado a través de los adoctrinadores, con lo cual tienes que acabar con el infierno que te rodea, con todos los kufar, con los infieles, por lo tanto tienes que morir matando a los infieles. Tú, sin embargo, el que matas vas al paraíso, pero el que muere en este caso, como es infiel, no pasa nada, ¿no? Entonces digamos que son las tres etapas, desgraciadamente, las que trabajan los adoctrinadores a sueldo de estas organizaciones armadas. Y José Luis, el caso de David Bayat, la verdad es que es un testimonio importantísimo. Creo que tenemos que escuchar a los arrepentidos yihadistas para entender ese proceso de radicalización y esa transformación paulatina, para prevenir, para llevar a cabo políticas preventivas que son fundamentales. Esa es una de las claves que nos estaba diciendo Serafín Giraldo, experto en la lucha antiterrorista, tratar de prevenirlo. Una labor, por cierto, en la que también tienen una parte muy importante las redes sociales, las empresas de las redes sociales, que me da la sensación que no hacen todo lo que podrían hacer. Me decía Serafín, ese proceso del que nos hablaba desde Marruecos Beamesa, se asemeja mucho a lo que utiliza una secta, ¿verdad? Sí, efectivamente, distintas fases. Con ese nuevo enorme altavoz de las redes sociales. Serafín, pero por ejemplo en el caso de Barcelona eran jóvenes, todo el mundo lo ha recalcado, absolutamente integrados. No sé si Beatriz también me está oyendo. Eran jóvenes absolutamente integrados, sin problemas económicos, totalmente con amigos, no estaban. Entonces la vulnerabilidad podría venir exclusivamente por la edad, porque eran muy jóvenes, pero que realmente el tema de trabajar en la integración, que es importante, por supuesto, pero que en este caso no es un factor determinante, que puede haber otros muchos factores, por lo que hemos visto. Bueno, que Marruecos dice... no sé si lo estamos confirmando. Marruecos dice, de una manera ya un poco agresiva, es verdad, oye, es que los jóvenes no se adoctrinan en Marruecos, se adoctrinan en Europa. Esto lo dice Marruecos sucesivamente. En algunos de los atentados en Europa los cometen nacidos en Europa, nacidos ya en suelo europeo. Eso es, y Marruecos dice, oye, no los vengáis a buscar aquí, a lo mejor nosotros podemos ayudar en la lucha antiterrorista buscando familiares, tal, pero no busquéis aquí, se están radicalizando en vuestras sociedades. Y en ese sentido tiene razón Marruecos, en este caso, pero en este caso sí. Bueno, decíamos que en este caso del proceso de radicalización también las empresas de las redes sociales deberían también tener un papel, digamos, que más protagonista a la hora de señalar, de ayudar a las fuerzas de seguridad, posibles amenazas, de posibles cuentas. ¿Cuántas cuentas nos decías que hay sospechosas de ser? Unas 70.000 más o menos. Agentes radicalizadores. Sí, efectivamente, unas 70.000. 70.000 cuentas que permanecen activas. Claro. Y que las propias empresas, me refiero a Facebook, me refiero a Twitter, pueden detectar y denunciar ante las fuerzas de seguridad. Lo que pasa es que tampoco se realiza tanto a través de las redes sociales comunes. Hay otro tipo de comunicación que realizan ellos y que tienen vías internas de comunicación, y es donde trabajamos, sobre todo la policía, es donde realmente trabaja. La ayuda que necesita la policía, sin duda alguna, y permíteme que sea tan insistente, es de la sociedad. O sea, necesitamos que los vecinos utilicen los medios que les hemos facilitado, el tema de Stop Radicalismos, que es sencillamente anónimo, y es lo que pedimos, ayuda social, que todo el mundo se implique en esta labor. Y un tema importante, yo creo, también es el tema, y ya se ha comentado en muchísimos medios de comunicación, el de qué manera se podría regular que una persona pudiera ejercer de imán. Es decir, que pudiera ser el dinamizador de un grupo de personas que son o que profesan esta religión, porque realmente es que hay un vacío absoluto legal. En teoría no se tiene ningún tipo... En teoría deberían inscribirlo. Bueno, pues al parecer el único requisito es que sepan hacer la oración. Y de hecho, bueno, es que hemos visto que hasta incluso se utilizan carnicerías, los carniceros islamistas están, bueno, musulmanes están muy metidos, o sea, saben perfectamente todo el proceso religioso, toda la tradición, incluso se pueden llegar a utilizar como mezquitas, pero hay un auténtico vacío legal porque no se le pone ningún tipo de
dijéramos qué tienes que cumplir, de requisitos, ¿no? ¿Qué control? ¿De qué manera se te está controlando? La propia comunidad también la que controle. La propia comunidad yo creo que también lo debería. Primero, si hay alguna persona sospechosa de lanzar mensajes radicales, y segundo también de inscribirlos en el registro que hay en el Ministerio del Interior, que se pueden inscribir en el Ministerio del Interior. Gracias, Serafín. Hablábamos, muchas gracias. Nos ha tranquilizado ese mensaje de no hay ahora mismo encima de la mesa una alerta ante la... Claro, evidentemente la seguridad absoluta nunca se puede dar, pero no hay ninguna alerta que lleve a pensar que se pueda estar preparando un atentado con estructura, con infraestructura, de manera inminente. Lo que no implica que la policía siga trabajando y posiblemente pues, se produzcan detenciones de este tipo. Eso no tiene nada que ver. Y lo que no implica tampoco que haya un loco, no lobo, un loco solitario que, Dios no lo quiera, pueda actuar por aquello del efecto de imitación. Gracias, Serafín. Hablábamos, Paola, de la labor de las redes sociales. Hoy hemos tenido otro ejemplo que yo creo que conjuga lo mejor y lo peor de las redes sociales. Lo peor es ese mensaje que una independentista catalana lanzaba con amenazas, muy soez, un mensaje asqueroso, para entendernos, contra Inés Arrimadas, la portavoz del Comité Ejecutivo Nacional de Ciudadanos. Eso es lo peor. Lo mejor también de las redes sociales es que muchos usuarios, evidentemente indignados después de leer ese mensaje, han señalado con el dedo a quien lo había escrito. Y el final, al menos hasta ahora, de esta historia, Paola, es que la persona, y muy entre comillas, que escribió aquello, ya está en su casa porque la empresa para la que trabajaba, avergonzada, la ha despedido. A la calle. A la calle. Y de hecho, los hechos se remontan, les vamos a poner en antecedentes, al pasado domingo, cuando una señora llamada Rosa María Pinas Puigpinós estaba tranquilamente viendo una intervención de la diputada de Ciudadanos, Inés Arrimadas, en un programa televisivo. Hasta ahí todo bien, justo hasta que se le ocurrió la genial idea de abrir su Facebook y opinar. Y no se le ocurrió otra cosa que escribir más que lo siguiente: sé que me van a llover las críticas, leemos por todos los lados. Sé que lo que voy a decir es machista y todo lo que se quiera, pero escuchando a Arrimadas en el debate de Telecinco, solo puedo desearle que cuando salga esta noche la violen en grupo, porque no merece otra cosa semejante perra asquerosa. Una burrada en la red a la que la víctima, Inés, contestó muy diplomáticamente con este otro tuit. Dice Inés: aquí una muestra clara de odio. Voy a denunciar a esta señora, no solo por lo que me dice a mí, sino por todas las mujeres que han sido violadas. Palabras estas que debieron asustar a Rosa María, que intentó borrar sus huellas al ver el aluvión de críticas y comprobar que se había convertido en la mala de la película. De poco sirvió, ya era demasiado tarde. 48 horas después, hoy, los ofendidos eran sus jefes, que no han dudado en echarla de su trabajo, eso sí que era un trabajo temporal. Inés Arrimadas, portavoz del Comité Ejecutivo Nacional de Ciudadanos y líder de la oposición en Cataluña. Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo está? Después de lo que parece, al menos de momento, el final de esta historia que nunca debió producirse, el despido de la persona que a usted la amenazó y la injurió de esa manera. Bueno, yo en los temas laborales la verdad es que no entro, no sé además si la empresa dice que no va a volver a contar con ella o no, en fin. Yo lo que creo es que esto es intolerable. Yo he recibido muchísimas amenazas e insultos por Twitter, pero la verdad es que yo creo que supera todos los límites. Es un repugnante y sobre todo que me parece un insulto no solo a mí, sino a todas las mujeres y especialmente a las mujeres que han pasado por la traumática experiencia de ser violadas. Así que por primera vez en mi vida me he ido a una comisaría y he puesto una denuncia. De hecho, antes de presentar esa denuncia, usted reflexiona durante varias horas. ¿Qué le pasa por la cabeza? ¿Qué valora? ¿Y por qué definitivamente da ese paso de acudir, como decía, por primera vez en su vida a una comisaría para denunciar? Bueno, en primer lugar, yo comprobé si esto era verdad o no, porque muchas veces te pasan cosas por internet, pero hay que comprobar que era cierto. Entonces, esta señora tenía el Facebook abierto, es decir, cualquier persona lo podía consultar y los comentarios seguían allí. Así que una vez comprobado que realmente era cierto y coger pantallazos del Facebook, pues insisto, no por el insulto que me hice a mí, porque insultos como acaban ese comentario me dicen todos los días por Twitter, pero
el comentario que dice de la violación en grupo me parece tan lamentable y tan preocupante que me he decidido a poner una denuncia al final. Con independencia de que efectivamente la parte laboral, como usted decía, parece que ya se ha tomado esa decisión por parte de la empresa de despedir a quien había escrito tal cosa, ahora el proceso continúa. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué le dijo la policía cuando puso esa denuncia y qué se puede hacer? Pues a mí lo que me han dicho es que se puede identificar a la persona, porque la verdad es que tenía en su Facebook su nombre y sus apellidos, es una persona muy perfectamente identificable, y lo siguiente que parece ser es que le van a llamar a declarar y bueno, para saber su versión de los hechos. Yo la verdad es que no le deseo mal a nadie y supongo que no habrá sido un día fácil tampoco para ella, pero me parece tan grave que hay que poner un poco pie en pared, porque estamos llevando ya unos niveles de crispación y de impunidad en las redes sociales que parece que se puede decir todo. Me parece importante poner un poco de límites a esto. Huelga decir, porque creo que conocemos la respuesta, que esa persona que la injurió de esa manera, que la amenazó de esa manera, no ha hecho el más mínimo intento por ponerse en contacto con usted, ¿no? Bueno, que yo sepa, no sé si se ha intentado poner en contacto conmigo. Yo personalmente no he recibido ninguna llamada de ella. Pero bueno, insisto, vamos a ver cómo reacciona en las próximas horas. Y yo no tengo ningún interés de que nadie pues tenga problemas, pero la verdad es que este comentario me ha sobrepasado, la verdad. O sea, el tema de la violación en grupo es una cosa que me ha dejado perpleja y me ha hecho decidirme a poner una denuncia que, insisto, es la primera vez que la pongo en mi vida y recibimos insultos diarios. Pero me parece que era intolerable ya. No, es más que comprensible. Ya ha hecho usted, además, muy bien. Una pregunta más de Almudena Negro, por favor. Sí, me parece repugnantemente machista. Me imagino que como todo el mundo, como la propia autora reconoce en ese escrito, pero yo creo que detrás hay algo más. Hemos leído que esta persona es cercana a los postulados independentistas y a mí me da la impresión que detrás hay lo de siempre, la denigración de la persona para liquidar a los disidentes, el proyecto político que representan quienes no son nacionalistas. ¿Es así? Bueno, a ver, este comentario me parecería indignante de cualquier persona. Es verdad que ella misma en su comentario hace referencia al programa de Telecinco en el que estábamos hablando de independencia sí o no, y por tanto claramente ella lo vincula a mi ideología. Pero ya le digo que me parece muy grave y sobre todo que no es un insulto solo que se pueda considerar un delito de odio por cuestiones ideológicas, sino que también es que es una banalización de la violación a las mujeres que me parece intolerable. Así que por todo ello yo lo he puesto en manos de la policía, de los Mossos, y nada, que tenga el curso que tenga que tener. Inés Arrimadas, portavoz del Comité Ejecutivo Nacional de Ciudadanos y líder de la oposición en Cataluña, mucho ánimo y de verdad enhorabuena por finalmente haber dado ese paso, porque, como usted decía, hay que en algún momento poner pie en pared y tratar de parar este tipo de comportamientos. Un fuerte abrazo, lo dicho, gracias por estar con nosotros. Gracias a todos. Buenas noches. En este caso, Carlos, es que ella misma reconoce, sé que va a ser polémico, creo que se me va a criticar, pero lo suelta. De todas formas, aquí a mí me parece maravilla, que Inés Arrimadas lo lleve. Es más, me parece maravilla que cualquier persona que reciba un ataque de estos lo lleve. Pero yo le pediría un acto de reflexión también a la judicatura. Lo digo porque yo tuve un caso particular con una persona que es harto conocida, se llama Facu Díaz. En estos momentos es una de las personas de referencia de Pablo Iglesias y comanda, de hecho, un programa que ellos dicen que es de humor y de no sé qué más historias. Es una de las personas, de los cómicos de referencia del líder máximo en estos momentos de Podemos. Y sacaba una fotografía mía con una pistola en la cabeza. Aquello se denunció, después había otra serie de mensajes, no los voy a narrar porque así eran peores, y el juez consideró que aquello no incitaba realmente al odio. Dice eso, o sea, que mostrar una fotografía de una persona con una pistola en la cabeza no incita al odio. No sé muy bien qué grado de reflexión le merecería a este juez si en vez de aparecer la cara de un periodista apareciese su cara. No sé, a lo mejor variaba en ese momento la reflexión. Pero yo les pediría, está muy bien esto de decir, no, es que las redes son un espacio abierto. Miren, la protección de los derechos de la persona, la protección de tu imagen, la protección de tu intimidad, la protección de no sentirte amenazado es la misma en las redes, en las no redes, en un papel, en un periódico por escrito, en una televisión, exactamente la misma. Entonces, si nos vamos tomando todos en serio esto y empieza a crearse jurisprudencia suficiente para que esto no se convierta en una especie de campo abierto a la violencia, mejor para todos. Esa es otra parte del debate, ¿eh? Vamos a ver en qué se sustancia esta denuncia de Inés Arrimadas, que de momento, oye, chapó por la empresa donde trabajaba esta impresentable que ha decidido despedirla de manera fulminante. Que creo que hay que resaltar. Mira, el día 1 no sabemos
sabemos si saldrán urnas o no saldrán urnas. De lo que estoy segura es de algo que hoy ha dicho Iceta y llevaba toda la razón. El día 2 no va a haber una república catalana, pero lo que sí va a haber, y ya existe, y está creciendo cada día, es una ruptura social dentro de Cataluña brutal, donde ahora mismo hay más de la mitad de la población catalana que, bajo mi punto de vista, se encuentra totalmente desamparada porque no se sabe qué va a pasar el día 2, porque no se sabe qué actitud o qué medidas va a tomar el gobierno, porque no se sabe cómo afrontar ese problema ya de sentimientos enraizados cada vez más porque se están mamando desde pequeños dentro de Cataluña. Ya, pero vamos a separar las cosas, Eva, vamos a separar las cosas. Quiero decir... la tensión que se vive, yo hablo con gente de Cataluña, tengo familia allí, es que es una tensión muy grande. Pero no es solo en Cataluña. Estábamos hablando de ese mensaje. Pero yo creo que es un reflejo de ese odio que existe. Yo creo que el odio es una cosa realmente que está en crecimiento y no hay límites para el odio. Y lo que cuenta Carlos, en fin, no tiene el contexto que tiene esto y es puro, incontestable. O sea, el caso personal, además, es puro odio, de Carlos, es incontestable. Es puro odio y desde luego yo creo que los jueces tienen que ser beligerantes en esto, y darse cuenta de que si ellos no castigan una actitud que socialmente es muy castigada, porque es la salvajada que se dice allí, es de vómito total, por tanto, lo que le puede pasar a esta persona, lo que debería pasarle es que el juez que fuera... Veremos, el juez que fuera... Veremos sobre todo por aquello de la justicia comparada con el caso que acaba de exponer Carlos Costa. El argumento es la libertad de expresión. El argumento es la libertad de expresión, José Luis. O sea, el argumento que tienen los que dicen que esto, bueno, tampoco es la libertad de expresión. Entonces, ponen como si fuera equiparable la libertad de expresión con una expresión que es claramente lesiva. Entonces, no hay debate. Cuando alguien dice, es que eso es libertad de expresión. No, esto no es libertad de expresión. Porque ese mensaje es ofensivo y el de Carlos lo es. Eso no es libertad de expresión. Pero los jueces tienen que ver ya, porque hay algunos que efectivamente dicen, no, esto es libertad. No, tienen que ver que la sociedad, ¿en qué acaba la sociedad no está por la labor de permitir esto, ¿sabes? No. Es que eso iba a hablar y tenéis razón, es un mensaje de odio, pero es que pareciera que el odio aparece de repente como por arte de magia. El odio no aparece como por arte de magia. Por eso yo insistía en que me daba la impresión de que era la descalificación, la denigración, la cosificación de las personas que no comparten un determinado proyecto político. Esto no es lo hemos visto solo en Cataluña. Carlos ponía un ejemplo. Yo no creo que a Carlos le mandaran esa imagen con la pistola en la cabeza por ningún otro motivo que por pensar distinto. Es que nos hemos acostumbrado a la cosificación, a la denigración, y además lo hemos convertido en una especie de arma política que se fomenta incluso desde algunas instituciones. Y ahora sí estoy pensando en Cataluña. Pues por supuesto que se fomentan declaraciones como la de esta señora, que es una indeseable, la que ha insultado a Inés Arrimadas, pero habría que preguntar a los concejales, por ejemplo, se me ocurre de Ciudadanos en los pueblos pequeños de Cataluña, lo que sufren a diario. Más o menos lo que ahora nos escandaliza Inés Arrimadas, pero es que lo sufren a diario y se lleva permitiendo muchísimo tiempo, como se permitió durante mucho tiempo en el País Vasco. Este caso lo hemos conocido porque Inés Arrimadas es una política con una muy alta responsabilidad, hasta tal punto que es la líder de la oposición en Cataluña y ha tenido pues ese arrojo de denunciarlo en la comisaría y de denunciarlo públicamente. José, permíteme, ¿qué pasó cuando le enviaron a Albert Rivera, yo creo que hace ya 10 años, una foto con una bala en la cabeza, incrustada en la cabeza? Pues lo de siempre, que no pasa nada. Aquí el odio siempre va de un lado a otro. No pase nada, lo que decía Carlos. Mientras no pase nada, va creciendo, se generaliza y se banaliza. Fíjate, el caso que tú estás contando, el caso de Xavi García Albiol, la persona que fabricó esa... perdóname. Bueno, pues Xavi García Albiol tuvo otra, que se divulgó a través de Twitter, fue sacada por un concejal de Hacienda. O sea, no estamos hablando de una persona que pasaba por ahí y le dio un ataque de locura. No, no. Es una persona que lo utilizaba con un contenido político. Vamos a ver, aquí también se ha divulgado una cuestión, y además hemos hablado mucho en estos programas y en otros, de qué ha pasado con esto del ataque a la casta. Es decir, tú te inventas un supuesto sujeto, que es la casta, que es el culpable de todos los males. Es decir, que nosotros no podemos llegar a fin de mes, la casta. Que resulta que no conseguimos llegar a pagar el sistema de pensiones, la casta. Que resulta que se me hunde el puente de mi pueblo, la casta. La base
el populismo. Claro, efectivamente. Exacto, buscar un enemigo. Y ese mensaje ha calado. De hecho, hay partidos políticos enteros que están apoyados exclusivamente en ese mensaje. Nosotros no somos la casta, todos vosotros, viejos partidos, sois la casta. Vamos a ver, ese mensaje ha hecho un daño tremendo. Se ha visto a cualquier persona que intente ser, claro que en la política hay determinadas personas que por supuesto que han tenido comportamientos nocivos. Se les juzga y fuera. Yo simplemente voy a dar un dato de 322 casos en los últimos 5 años, casos por corrupción contra políticos, con presencia, con personación de la Fiscalía en la acusación, han acabado en condena 18. Voy a repetir el dato, de 322 han acabado en condena 18. Todo el resto, nada... Con acusación de la Fiscalía. Con participación de la Fiscalía, es decir, el caso con la Fiscalía directamente diciendo hay que ir contra ello. Bueno, pues de esas rimadas lo que de esa hace, generalización, perdón. 18. Entonces, vamos a dejar de señalar a sujetos colectivos, cada uno es responsable de lo suyo, y esto de marcar y decir la casta es responsable de todo... Nombres y apellidos del delincuente, en su caso, con condena. Pero ahí está Inés Arrimadas, que lo que nos señala, no hace la generalización, que probablemente tenéis razón en la generalización y que hay determinados partidos... No, yo no hablo de ella para nada, ¿eh? Exacto, pero yo creo que ella acierta mucho cuando dice yo nunca había denunciado, y fíjate la de veces que seguro que le han hecho estas cosas, pero ella lo que le repugna, lo ha dicho muy claramente, es la alusión a esa violación colectiva. Es tan repugnante, es tan repugnante que a ella la ha movido, porque mira, si veces seguramente le han dicho, hombre, no tan grave como una pistola, no, pero le habrán dicho cosas terribles, de casta, no sé, y de para arriba, pero la vez que ella ya ha determinado, por eso la gravedad especial de este asunto, que no quita que hay otras gravedades, pero este es especialmente grave y desde luego es absolutamente intolerable y todo espero que caiga el peso de la justicia sobre esta persona. Vamos, posiblemente se pueda imputar un delito de odio, también lo decía la propia Inés Arrimadas, porque efectivamente hay que poner en contexto ese mensaje de la situación que se vive en Cataluña y de lo que estaba defendiendo ella en el debate hay incitación a violación, a la independencia. No, ahí debe haber más delitos. Vamos a avanzar. Hablamos, efectivamente, ella defendía tesis en contra de la independencia, que fue lo que llevó a esta persona que ya ha perdido su puesto de trabajo y que ojalá sea condenada por escribir algo así, llevó a escribir ese mensaje absolutamente deleznable. Anoche aquí en el debate de Al Día nos planteábamos de qué instrumentos dispone el gobierno para tratar de frenar ese desafío independentista. Un ex vicepresidente del Tribunal Constitucional lo decía, la Ley de Seguridad Ciudadana, que parece que es en la que está pensando el gobierno. El artículo 155, se puede todavía, hay tiempo, nos decía, de aplicarlo. Oye, a lo mejor hoy hemos encontrado otra vía de esta misma tarde, y es la vía de la cartera. No el 155, sino la cartera. Saben que el Tribunal de Cuentas ha llamado, por ejemplo, al expresidente de la Generalitat, Artur Mas, que recuerdo que está ya, de hecho, inhabilitado, le ha llamado a consultas al Tribunal de Cuentas para pedirle responsabilidades y que abone una fianza por los gastos de aquello del 9N. Yo todavía no lo llamaría referéndum, lo del 9 de noviembre. Y eso por un lado, el Tribunal de Cuentas. Y por otro lado, el Ministerio de Hacienda ha dejado muy claro, ya lo avanzábamos anoche, que oye, los catalanes que quieran elegir entre liquidar sus impuestos en la agencia estatal o liquidarlos en la agencia catalana, que también ayer presentaba Puigdemont, son libres de hacerlo. Ahora, que si eligen la que no toca, la que no es oficial, la catalana, hombre, que lo mismo les pasa, oye, como Ronaldo y Messi, que lo mismo les pasa, que tienen un problema con la justicia y además un problema incluso penal. Vamos a escuchar lo que decía en un comunicado el Ministerio de Hacienda. El Ministerio recuerda que para el resto de tributos la normativa establece que los deberes de representar las declaraciones y de pagar las deudas tributarias solo se tienen por cumplidos si se realizan en la administración tributaria competente. Si se presentan ante otra administración, las declaraciones se tendrán por no presentadas y las deudas por no pagadas. La verdad es que los comunicados de Hacienda es como las cartas de Hacienda, son un poquito el lenguaje un poquito enrevesado, pero sí, créanme pero ya sabes lo que lo que viene a decir efectivamente es eso. Usted verá dónde le quita sus presupuestos. Ya puestos a enviar esto, advertencia, lo podemos traducir por otro que no es sinónimo, que es amenaza a las empresas, a lo mejor teniendo en cuenta que el contribuyente es el sufrido pagador, no hubiese estado de más que esta carta hubiese estado dirigida a la Hacienda catalana.
y le hubiese dicho, señores de la Hacienda catalana, si ustedes sobrepasan determinada raya y osan intentar cobrar algo a lo que no tienen derecho, caeremos sobre ustedes con todo el peso de la ley, serán ustedes inhabilitados. Nos encargaremos de que los funcionarios que le hayan hecho pierdan su plaza, etcétera, etcétera. Lo digo porque yo me imagino una empresa, las panaderías del señor Josep Bou, que lo están mirando y dicen, ya, luego vamos a hablar con él. Y si me viene un requerimiento, y si ese requerimiento me lo trasladan en vía de embargo a través de la justicia, claro, se lo vamos a preguntar de inmediato a esos empresarios a los que va destinada esa advertencia también. Oiga, ustedes verán a quién, con quién liquidan sus impuestos. Y nos lo va a explicar también Carlos Cruzado, que es el presidente de Gesta, de los técnicos de Hacienda. Esto, entre otras cosas, lo del lenguaje de Hacienda, hay veces que es difícil entenderlo, incluso en los comunicados. Bueno, de eso hablamos. Este se entiende, este sí, porque aquí ya te lo dejan claro. Usted verá. Ahora lo contamos. En términos históricos, a lo largo de, en fin, la prolija realidad o historia nacional de nuestro país, ha habido algunos territorios que en algún momento han manifestado su vocación de ser nación. Cataluña, sin duda alguna. País Vasco, también. Galicia, también. Aquellos que niegan el que España es una nación de naciones, ¿qué están diciendo? ¿Que ser español es la única identidad posible en un país que se autodefine como nación española? Bueno, pues así ha tratado de matizar hoy Pedro Sánchez aquello de todas las naciones son España, que dijo ayer, lo ha tratado de matizar diciendo que efectivamente al menos hay esas 3 naciones. Pueden opinar en torno a esas declaraciones que vamos a analizar de inmediato y tú vas a opinar, pero más tarde, porque ahora recordad que estábamos hablando de esa advertencia. ¿Podemos decir amenaza, Carlos, del Ministerio de Hacienda un poquito dura, ¿no? a los empresarios catalanes diciéndoles, oye, si ustedes quieren elegir la agencia catalana que se ha inventado Puigdemont, liquiden allí sus impuestos. Otra cosa es que luego se las vean por lo penal con la justicia. Y está con nosotros, le decía, Carlos Cruzado, es el presidente de Gesta, de los técnicos de Hacienda, que ahora el problema es para ellos, para los empresarios catalanes que tienen que decidir. Bueno, en principio no parece que vaya a haber demasiado problema. La amenaza, entre comillas, de ayer del Ministerio de Hacienda, quizá hay que entenderla como un gesto político porque los contribuyentes saben perfectamente en qué administración tienen que declarar ingresar sus tributos. Saben que si van a liquidar el impuesto de sucesiones, de patrimonio, el impuesto de transmisiones patrimoniales, se dirigirán a la comunidad autónoma, pero desde luego la presentación de la declaración del impuesto sobre la renta, el impuesto de sociedades de los empresarios, las declaraciones de IVA, obviamente las van a presentar en la agencia tributaria estatal. Entonces, bueno, pensar que van a estar en esa tesitura es complicado, ¿no? Yo creo que esto no se va a plantear. Pero te doy la palabra de inmediato, Carlos, pero ¿a qué delitos? Porque dice esa nota del Ministerio de Hacienda, se iría lógicamente por la vía penal. ¿A qué delitos se puede enfrentar una persona, un empresario, que apueste por la independencia y diga, no, yo, incluso aunque me cueste dinero y aunque me cueste una posible pena por lo penal, quiero liquidar mis impuestos con la agencia catalana? ¿A qué pena se podría enfrentar? Bueno, a lo que se va a enfrentar de entrada va a ser a una infracción o va a cometer una infracción tributaria y se va a enfrentar a una sanción tributaria. Ya la cuestión del delito, yo no soy penalista, pero parece un poco forzada, ¿no? O sea, yo no sé si un juez va a determinar que por ingresar en la administración catalana, en vez de en la estatal, va a ir más allá de lo que es una infracción tributaria, con una sanción que puede ser importante y va a considerar que ha habido un dolo de defraudar y que va a considerar o va a entender que ha habido un delito. Yo creo que eso va a ser difícil. Lo que está claro es que es una infracción tributaria y que, por supuesto, tendrá su sanción tributaria importante. Yo, Carlos, voy a un caso concreto. Porque los empresarios, por supuesto, que saben a quién tienen que pagar, lo saben perfectamente y dudo que haya ni medio que tenga grandes ganas de duplicar su pago. Pero eso es el empresario. Pero la administración te cursa, vamos a ponernos en la situación de la administración catalana, en la Hacienda catalana, te cursa esa orden y te dice, me tienes que pagar a mí. Tú dices, bueno, es que yo la declaración del IVA la hago en la Hacienda Nacional. Y te dice, vale, perfecto, no me la pagues. Pero te acabo de anotar en el listado de que no estás al corriente de pagos de las obligaciones tributarias en Cataluña. Cuando tú tienes una licitación para un concurso público, estás fuera. Cuando haces una solicitud para una subvención, estás fuera, a menos que alguien inhabilite esa administración. Entonces, cuidado con la advertencia que está lanzando la Generalitat catalana.
porque no es ninguna cosa baladí. Es decir, lo que ellos están diciendo es, yo hay muchas cosas que las concedo, y además tenemos una larga experiencia de concesiones de la Generalitat un tanto extrañas, yo concedo por determinados criterios. Y uno de ellos es que estés al corriente en las obligaciones tributarias. Y si yo considero que las mías son legales y nadie me ha inhabilitado, nadie ha dicho que mis requerimientos no sean ilegales. Y te quedas fuera de las subvenciones, te quedas fuera de las licitaciones, te quedas fuera de concursos públicos. Pero bueno, ¿sabes lo que ocurre, Carlos? Ayer lo decíamos desde mi organización, salíamos a los medios con este tema, ¿no? Y es que además de la ilegalidad que supone por parte de la Generalitat, del asumir o el intentar asumir esas competencias, digamos que no tiene medios. Desde luego presentaban una agencia tributaria con 500 efectivos a los que iban a sumar ahora los 200 liquidadores que venían practicando en los registros de la propiedad esas liquidaciones de sucesiones y de transmisiones, y bueno, con estos medios podrán estar liquidando sus impuestos propios y bueno, estos impuestos cedidos al 100%. Desde luego, para hacer ese requerimiento al que tú te referías, necesitan medios y necesitan tener datos. Y los datos que tiene la Generalitat, a pesar de, bueno, de esos anuncios que vimos hace unos meses por parte de determinadas personas, pues son los limitados a sus liquidaciones del impuesto de sucesiones, el impuesto de patrimonio, y desde luego en relación con sociedades no tiene información. La información se la tendrían que dar las sociedades, tanto de sus beneficios, de sus rendimientos, como de los trabajadores que tienen. Y al igual que es difícil que un empresario vaya a tributar o vaya a pagar a la agencia catalana y no a la estatal, es difícil también que vaya a dar esta información, ¿no? Por lo tanto, bueno, estamos hablando de algo que difícilmente se va a poder producir, ¿no? Bueno, vamos en todo caso a preguntarle a uno de esos empresarios que a lo mejor de aquí a un tiempo, y tal y como están ahora mismo las cosas, se ven en esa tesitura de tener que elegir la agencia catalana o la agencia estatal para liquidar sus impuestos. Sí, Almudena. A mí me estaba surgiendo una duda, porque ahora mismo la agencia tributaria catalana ejerce como de mero gestor administrativo, ¿no? Se puede pagar en la agencia tributaria catalana el impuesto y el último día de plazo lo transfieren al Estado. Bueno, es así, de hecho. Relativamente, esto lo hacen con las entidades locales, es lo que decían, Exacto. que estaban gestionando esos 2.500 millones. Bueno, también es extraño, ¿no?, que una entidad vaya a ingresar el primer día del plazo pudiéndolo hacer el último, ¿no? Está perdiendo ahí un interés. En todo caso, ahí en ese aspecto están haciendo una mera intermediación. Claro, ahí es donde iba, porque el portavoz de PDeCAT-CIU, como se llame ahora, sí, en el Ayuntamiento de Lérida, Toni Postiu, presumía de que él ya pagaba la Hacienda catalana y lo que hacía era este procedimiento, ¿no? Pagaba y luego el último día se ingresaba. Pero ¿y si luego no ingresan el tributo que corresponde a la agencia estatal? Porque eso es lo que más me preocupa, porque evidentemente la gente sabe dónde tiene que pagar, pero si se fomenta el utilizar la agencia catalana como intermediaria y luego la agencia catalana no paga, ¿qué? Pues desde luego la responsabilidad es del contribuyente. Ahí Esa es la pregunta. Lo único que está haciendo es intermediando, está pagando por cuenta de otros, que esto se puede hacer en cualquier situación, pero desde luego la responsabilidad por la falta de ingreso es del contribuyente. Que además es más fácil de pedir la responsabilidad al contribuyente, claro, pero esto que a un ente, ¿no? Por lo que anunciaban, lo están haciendo con algunos entes locales, con algunos entes de la administración. Es difícil pensar que haya contribuyentes, personas físicas o sociedades que lo estén haciendo esto, ¿no? Y que estén evitando el jugar con ese plazo, porque lo lógico es pagar el último día o al final del plazo, ¿no? Mi pregunta era, ustedes están en contacto, lógicamente, con sus compañeros catalanes, tanto de la agencia tributaria como de la agencia catalana, que son esos impuestos que usted ha dicho muy bien, los que tienen que recaudar. ¿Y cuál es su feeling sobre estas personas, sobre sus compañeros? Porque en el caso de los Mossos d'Esquadra va a ser clave su actuación en un nuevo, es mi opinión, y en el caso que ya nos ocupa de la agencia tributaria, usted que los conoce, ellos están dispuestos a cometer esta, en fin, por ser suave, esta irregularidad de formar parte de una agencia que va a hacer una ilegalidad, al margen ya de la responsabilidad que tengan. ¿Cuál es su fin? ¿Estas personas son constitucionalistas? ¿Son personas que están muy divididas en Cataluña? Bueno, desde luego las personas que están trabajando, que son más de 4.000 para la agencia estatal en Cataluña y para la Hacienda
estatal en Cataluña son funcionarios, son empleados de la Administración General del Estado y, por tanto, van a seguir cumpliendo con su función. En este borrador de ley de transitoriedad que conocíamos el otro día, se daba la posibilidad a estos funcionarios de integrarse, ¿no?, en la Administración catalana. Bueno, hay que tener en cuenta que estos funcionarios o estos empleados, más del 90%, son personas que provienen de otras comunidades, que no tienen arraigo en Cataluña y que difícilmente es previsible que vayan a optar por esa integración. Por lo tanto, seguirán trabajando en la Administración del Estado y cumpliendo con sus obligaciones como lo viene haciendo. Vamos a preguntarles a los empresarios, que es, insistimos, a quienes iba dirigida esa advertencia, amenaza de la agencia tributaria de ustedes verán a quién le pagan sus impuestos, con quién liquidan sus impuestos. Tú querías hablar con Josep Bou, has dicho antes, Josep Bou, presidente de los empresarios, de tus deseos son órdenes. Josep, bienvenido, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Usted cree que puede llegarse a dar esa doble carta de petición de liquidación de sus impuestos como empresario de la agencia estatal y de la agencia catalana? Y en caso de darse, ¿usted qué haría? Bien, yo creo que sí que se puede dar ese caso. Nosotros hemos oído al señor Lluís Salvador, que es el secretario de Hacienda de la Hacienda catalana, y voy a leerlo literalmente. Él dice un escenario chungo, ese es el adjetivo calificativo que emplea, chungo, donde chocarán dos agencias tributarias. Esto lo ha dicho un político, lo ha dicho exactamente pues, un secretario de Hacienda de Cataluña, y por lo tanto, bueno, estamos en manos de quien estamos. Y si ha dicho esto es que ellos van a dar el paso, estamos convencidos que van a exigir que sobre todo lo más importante para nosotros, que se autoliquiden las retenciones de IRPF de nuestros trabajadores, que eso es lo más inmediato porque lo hacemos cada mes, a la agencia tributaria catalana. Claro, esto va a crear un caos administrativo en las empresas enormes. Sabemos que en el barcelonés, el Baix Llobregat, el Valle Occidental, donde realmente el PIB funciona y hay grandes empresas, ahí no habrá problemas. Pero ¿qué va a ocurrir al Solsonès, al Bages, al Berguedà, a la Osona, donde hay empresas, en fin, muy apretadas, donde sus trabajadores pueden decir, oiga, ingrese mi retención en la agencia tributaria catalana? Claro, todo esto crea una gran confusión y a la larga, bueno, pues puede ser un problema enorme para los empresarios de Cataluña. Bueno, yo, antes de nada, ahora le traslado la cuestión al señor Cruzado, pero nota mental. Nunca volveré a criticar el lenguaje de las cartas de Hacienda, ni de los comunicados de Hacienda, en comparación con ese otro responsable que dice, no, la cosa está chunga. Pero bueno, señor Cruzado, ¿cuál puede ser la solución para ese caso concreto del que nos hablaba Josep Bou? Un empresario, oye, con las cosas justas para poder tener las cuentas al día, al que son sus empleados los que le dicen, no, a mí me liquidas en la agencia tributaria catalana. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué puede hacer ese empresario? Bueno, estamos hablando de un supuesto que desde mi punto de vista es difícil que se plantee. Es muy difícil que un contribuyente vaya a optar por ingresar en la agencia tributaria catalana cuando su obligación, y lo sabe, no hace falta la advertencia del Ministerio de ayer, es ingresar en la agencia estatal, ¿no? Entonces esto es un supuesto que es difícil de contemplar, porque entre otras cosas, si hasta ahora la agencia tributaria catalana no ha pasado, digamos, ese listón, ¿no?, de la ilegalidad, en el momento en que lo haga, en el momento en que tengamos aprobada o se intente aprobar alguna ley que se extralimite, que sea una ley inconstitucional, el Gobierno va a actuar inmediatamente y el Tribunal Constitucional va a suspender esta norma, con lo cual entiendo que es muy complicado que se pueda dar, o es muy difícil que se llegue a esta situación en la que, bueno, además de la falta de medios, como decía, que tiene la agencia tributaria catalana para hacer estos requerimientos, es que va a ser difícil llegar a esa situación por una cuestión legal. Que es verdad. Es que son 4.000 efectivos mínimos los que se necesitarían. Sí, pero la falta de medios sería más importante si tú de veras tuvieses la intención de hacer un chequeo fiscal de verdad, es decir, hacer un control como el que hacéis vosotros. Pero si lo único que quieres es reclamarles eso simplemente para tomar una anotación, para presionar, para generar un clima social favorable al independentismo, es tan sencillo como irte al registro mercantil, vaciarte el listado de empresas y empezar a hacerles reclamaciones. Es decir, si lo único que quieres no es un control fiscal de verdad, no es un cobro fiscal, sino lo que quieres es dejarle claro a los empresarios quién manda aquí, cuidado porque entonces estamos hablando de otra cosa, entonces es menos complicado. Déjame que le pregunte a Josep Bou, porque claro, el ejemplo no lo ha puesto por poner. Entiendo, Josep, que eso que nos has manifestado, empresarios,
pues que lo están pasando regular para tratar de salvar sus empresas, empresarios a los que a lo mejor algunos de sus empleados dicen, no, usted me lo liquida, empresario, en la agencia catalana. Algunos de esos empresarios se han puesto en contacto en las últimas horas, desde la presentación de esa agencia catalana, agencia tributaria catalana, se han puesto en contacto con su asociación, ¿no? Claro, yo tengo que recordar que hay capitales de comarca, he hablado de Osona, pues Vic, Solsonès, Solsona o Berguedà, Berga. Hay capitales de comarca de 8, 10, 20, 30, 40 mil habitantes que hasta el 70% de sus habitantes votó sí a la independencia. O sea que a la Asamblea Nacional de Cataluña aquello lo tiene copado. Por lo tanto, créame que allí pues, se puede encontrar un empresario que más de la mitad de la plantilla le diga no, que van con Estelás a trabajar. Queremos que nuestra retención, usted nos la haga, pero que la autoliquide a la Agencia Tributaria Catalana. Yo hablo en el supuesto, que quede claro, en el supuesto que tanto la ley de la seguridad social como la ley de la Agencia Tributaria Catalana llegara a entrar en vigor. Porque no se parara. Si llegara a entrar en vigor realmente crearía un colapso a la economía catalana increíble. De tal manera que Cataluña sería inviable. Por lo tanto, creemos profundamente que se hará un recurso, el Tribunal Constitucional lo aceptará a trámite y quedará suspendido. Creemos en eso, en fin, creemos que irá por ahí. Pero a pesar de todo, también sabemos que ellos van a continuar y querrán imponerse y nos van a mandar cartas y notificaciones para que abonemos, sobre todo, vuelvo a decir, lo más importante, porque el IVA, en fin, el IVA ya llegará y puestos de ideas también, pero lo más importante es a final de mes las retenciones del IRPF, que hay empresas que cedan por temor. Ese es el gran problema. Yo creo que el señor Bou es que es conocedor de la piel y de lo que está pasando en Cataluña ahora mismo. Por eso me sorprende tanto que haya personas que digan, todavía a día de hoy, no, aquí esto no va a pasar, porque perdóneme, don Carlos, porque el Constitucional no sé qué, porque pero si es que ellos están fuera de la ley y son conscientes de que están fuera de la ley y van a por todas. Y el que no se dé cuenta de que van a por todas está equivocando el análisis. Van a la ilegalidad y por supuesto van a crear un conflicto civil y por supuesto van a lo que se teme el señor Bou, que es que los empleados de todas estas comarcas que le ha citado, y yo citaría el interior de Tarragona, por ejemplo, que conozco bien, donde Esquerra Republicana y CUP tienen una mayoría total, y llegas a esos pueblos, Montblanc, tal, y de pronto ves esteladas, pero por todas partes absolutamente, y hay frases ofensivas para España, para todos aquellos que visitamos allí. Por tanto, esa es la realidad de parte de Cataluña y van a por todas. Por tanto, naturalmente que habrá trabajadores, como dice el señor Bou, que diga a su empresario, oye, este es mi dinero, quiero que lo ingreses allí. Y por supuesto que va a pasar, pero es que bueno, yo todavía a estas alturas... Claro, en ese caso, en ese supuesto, la responsabilidad sería del empresario. Bueno, esto no ha pasado porque precisamente ayer, antes de ayer, cuando la Generalitat explicaba esos 2.500 millones que dicen están gestionando por cuenta de las entidades locales y que están haciendo esos ingresos como intermediarios, no hablaban de contribuyentes, no hablaban de empresas, y se podría estar haciendo. Yo insisto en que veo complicado que esto se haga. Yo no sé en otros aspectos, desde luego en lo que se refiere a la agencia tributaria, a la Hacienda, no han cometido todavía ninguna ilegalidad. De hecho, se han cuidado mucho de hacerlo. Cuando sacaron el borrador, cuando modificaron su ley general tributaria, su ley tributaria está, digamos, adaptada a la ley general tributaria. Y hasta ahora, salvo en una cuestión en relación con el personal, que el Tribunal Constitucional sí que entró, el resto de la normativa, hasta el momento, en lo que se refiire a Hacienda, está dentro del marco legal. Es que las leyes de desconexión de las que ellos hablan, es que incluyen eso. Claro. O sea, ojo, hasta ahora hemos visto tal, pero es que ahora es verdad que ni siquiera esas leyes las han firmado, porque saben que el momento en el que se firmen es cuando el Estado de Derecho puede actuar y puede tratar de frenarlo. Sí, de hecho ahí está la presidenta del Congreso, que está de su Parlamento, que tiene además 2 querellas pendientes, que se está cuidando muy mucho de ver qué apoyo tiene por parte del gobierno catalán a la hora de firmar eso. Pero parece que esa ley de desconexión se va a firmar en el Parlamento mañana. De hecho, de inmediato vamos a hablar del referéndum. De inmediato vamos a repasar cuál es ese calendario que tienen previsto los independentistas. Gracias, señor Bou. Es siempre muy clarificador escuchar la realidad que efectivamente se vive en algunas de esas empresas, como ponía usted de ejemplo. Un fuerte abrazo. Gracias.
Muchísimas gracias a ustedes. Y gracias también al señor Cruzado. Ya les digo, de inmediato vamos a analizar ese calendario en el que están trabajando los independentistas, en el que mañana es un día que ellos han señalado en rojo hasta ahora. Se incorpora a las 12 menos 20 de la noche, se incorpora al debate Antonio Miguel Carmona. Antonio, bienvenido, muy buenas noches. Bien hallado. Que entiendo que lo hace en calidad de concejal del Ayuntamiento de la capital de la Nación, de Madrid. Vengo en nombre del PSOE y de lo que usted quiera. No, uno de sus compañeros dijo que Madrid también tenía su derecho a reivindicarse como nación. Bueno, yo creo que fue malinterpretado. Usted es concejal del Ayuntamiento de la Nación de Madrid, siguiendo esa tesis. Yo creo que fue malinterpretado y él quería decir otra cosa, bien lo sabemos todos. Y desde luego Madrid no es una nación. Saber no lo acabamos de saber porque él se ratificó en que, bueno, que también tenía su derecho. De verdad que no, porque nadie piensa que Madrid es una nación. Es más, yo soy de los que piensa que en España solo hay una nación, que es la nación española. Pues ya no está de acuerdo con Pedro Sánchez, bueno, pero, que tampoco sea noticia en su caso. No, pero yo coincido con Pedro Sánchez y con el secretario general de mi partido, que es lo mismo, en el 99% de los casos. Pero fíjese, en España hay aquellos que opinan que hay varias naciones dentro de la nación española y aquellos que pensamos que solamente hay una nación. En el PSOE pasa lo mismo. Hay una opinión, por poner dos ejemplos, uno brillante y otro menos brillante. El menos brillante soy yo. Y Z, que piensa que Cataluña es una nación, y yo, que soy Antonio Miguel Carmona, que pienso que la única nación que existe en España es España. Y esas diferencias que tenemos entre los socialistas son las diferencias que tienen también entre los españoles, ¿no? Hay que tomárselo con naturalidad. Bueno, vamos ahora también a analizar esas palabras de su secretario general, de Pedro Sánchez, aquello de todas las naciones son España, hay varias naciones dentro de España y los sucedáneos, pero antes efectivamente decíamos, estamos seguramente en la semana clave, en la semana en la que puede aparecer un primer papel firmado en todo el proceso independentista y en principio, Paola, el día es mañana. Sí. Parece que la ley del referéndum finalmente se va a votar en el Parlamento catalán mañana. Se va a votar en la mesa del Parlamento, no por todos los diputados. Efectivamente. En principio vamos a ver ese calendario. Nos estábamos diciendo que es una semana crucial en ese proceso independentista porque el Govern de la Generalitat y los partidos tienen que aprobar dos leyes fundamentales para esa independencia que quieren y que el Gobierno central pues va a impugnar inmediatamente después. Y todo apunta, como está diciendo José Luis, a que será mañana mismo, en unas horas. Lo vemos en el calendario. Es muy probable que en esas horas el Parlamento vaya a aprobar la ley del referéndum de autodeterminación que establece el marco legal para que puedan así convocarlo. Al día siguiente, el jueves, en la segunda, lo que sería la segunda jornada del Pleno, pues lo que se aprobaría sería otra ley, la de transitoriedad, que esa es necesaria para el hipotético caso de que Cataluña fuese una república independiente y necesitase una normativa para cubrir pues ese vacío legal. Dos normas, dos leyes fundamentales para que los independentistas puedan hacer lo que quieren y que el Tribunal Constitucional las va a anular inmediatamente después de ser aprobadas. Para hacerlo, ¿qué es lo que tienen que hacer? Vamos a ver, porque tienen dos formas de darle vía, de darle luz verde a esas normativas. Una de dos, mediante decreto del Govern. Esa es una opción. O también la otra opción, la que vemos aquí, tramitándola en el Parlamento con una modificación del orden del día, lo que dotaría la norma de más legitimidad moral que lo que es la primera opción, la aprobación por decreto. Y por tanto, eso hace que todos pensemos que esa va a ser, esa segunda, la fórmula elegida por los independentistas. Unas maniobras que, como les indicábamos, en todo caso no van a llegar muy lejos, ya que el Gobierno tiene previsto anular dichas leyes pues con la misma celeridad. Bueno, no es la primera vez que se llega justo hasta esa frontera, la frontera de lo tramitamos o no lo tramitamos. Y como no hay acuerdo y como no tienen la mayoría suficiente, de momento al menos hasta ahora, puede que mañana cambie la película, hasta ahora lo habían detenido. ¿Y esto cómo se le hace frente desde el Estado de Derecho? Pues se lo hemos preguntado hoy, por ejemplo, al fiscal general del Estado, a José Manuel Maza, y él decía que aplicando la ley con energía y con firmeza. La Fiscalía ha seguido y seguirá actuando en defensa de nuestro democrático Estado de Derecho. El Ministerio Fiscal está obligado a desplegar una defensa activa de la España constitucional. En épocas convulsas, nuestro más seguro asidero es la ley. La Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Cataluña y las Fiscalías Provinciales de Barcelona, Tarragona, Lérida y Gerona seguirán actuando con celeridad y coherencia, siempre con plena sujeción a la legalidad, para garantizar nuestro marco de convivencia constitucional.
Claro que a esto del fiscal general del Estado diciendo aplicaremos la ley con energía y con firmeza, hay quien responde de inmediato que lo de querer organizar un referéndum, oye, es legítimo. ¿Quién ha dado esa versión? Pablo Iglesias. No compartimos la hoja de ruta de las fuerzas políticas que gobiernan en Cataluña, pero entendemos que el 1 de octubre es una manifestación legítima. Bueno, se ha manifestado al final en torno a este asunto Pablo Iglesias, Carlos, porque decían, ¿respalda el referéndum? ¿No lo respalda? ¿Está Podemos dividido? ¿Cuál será la postura final? Bueno, para él es legítimo. Para que Pablo Iglesias tiene un pequeño problema de comprensión de lo que es una ley. Esto ya es una herencia histórica suya. Vamos a ver, las leyes son lo que vota la gente a través de unos organismos legislativos, punto. No es lo que esa mañana se levanta con el pie izquierdo el señor Pablo Iglesias y decide que es ley. Entonces, el día que comprenda este pequeño matiz, que es la diferencia entre ser un aspirante a dictador y ser un demócrata, la pequeña diferencia entre estos dos postulados. Las leyes son lo que sale de un parlamento, esas normas son clarísimas, la Constitución sale de un proceso constituyente, todavía más blindado, está clarísima. Por cierto, en el resto de España se votó por un 88-89% de respaldo, en Cataluña por un 92%. Simplemente para que vayamos dándonos cuenta de cuál es el respaldo que tiene esta norma en la comunidad autónoma en cuestión. O sea, lo que ha dicho el fiscal Maza es perfecto, es así. Lesmes lo ha ratificado posteriormente con otro mensaje, ha dicho los propios funcionarios que cumplan la ley, que sepan que no van a tener problemas porque les vamos a respaldar plenamente. Es decir, las dos declaraciones a mí me han parecido impecables. De hecho, Maza, el fiscal Maza, ha aclarado y ha dicho lo que aparece literalmente en el artículo 2. Vamos a utilizar esa dureza, ese rigor, esa eficacia para mantener la patria común e indivisible. Ha utilizado unos términos que parece que a algunos les dan un poco de complejo. Bueno, pues es que aparecen en nuestra Constitución española, en nuestra Carta Magna. Y lo ha dicho así de claro. Patria común e indivisible. Entonces, a partir de ahí, la cuestión yo creo que es muy sencilla. Vamos a ver, esos dos mecanismos que ellos tienen. Unos tienen unas ventajas porque esconden al grupo parlamentario, con lo cual el grupo parlamentario quedaría indemne, que puede ser una de las cuestiones que ellos persigan, si lo hacen a través de decreto. La otra cuestión es decir, trasladarlo al Parlamento, situarían al Gobierno en una tesitura o a los organismos o las instituciones de tener que cargar contra todo el Parlamento. Si es cierto lo que ha dicho Maza, yo de las dos opciones casi preferiría que utilizasen la más normal, que es la del Parlamento. Porque si de veras quieren ellos inhabilitarse, que se inhabiliten. La ley está para cumplirse, está para aplicarse. Pero se actuaría contra quienes firmaran. Contra quienes firmen. No contra todos los diputados del Parlamento. Contra quienes firmaran. Claro, el gobierno. Incluso puede que solo contra la presidenta. Incluso puede que solo contra la presidenta. Nos lo decía ayer Ramón Rodríguez Arribas. Lo normal es que contra todos los firmantes. Una manera pero puede que solo... Precisamente la responsabilidad era que pensaban firmar todos, pero se supone que son todos los miembros del gobierno, evidentemente. A mí, yo tengo claro, evidentemente, y creo que todos los españoles lo tenemos, que a través de la ley se pueden frenar, se pueden parar y se pueden poner medidas cautelares de suspensión absoluta, tanto de la ley del referéndum como de la ley de transitoriedad jurídica. Pero yo me pregunto, toda la logística, porque a mí, independientemente de que eso quede suspendido, no me cabe la menor duda de que van a intentar sacar las urnas a la calle y que van a intentar votar. Entonces, a mí lo que yo supongo que evidentemente como gobierno yo no lo desvelaría, pero ¿qué mecanismos van a usar para poner freno a eso, a toda la logística de censos, de colegios, de urnas? Porque ahora mismo nos encontramos con dos, dijéramos, situaciones diferentes al 9N. Una es que el gobierno no se puede permitir otra farsa como la que fue el 9N. No se puede permitir que salgan otra vez las urnas a la calle, porque entonces la autoridad de lo que es el Estado creo que queda a la altura del betún. Y dos, que yo creo que quienes están llevando y quien está dirigiendo este proceso, que en este caso es Puigdemont, bajo mi punto de vista no tiene nada que perder, con lo cual no arriesga nada. Ya sí se considera cárcel, como mártir. No, la cárcel es bastante pero bueno, estamos hablando también de anteriores sentencias de inhabilitación. Estamos hablando de anteriores sentencias de inhabilitación de 2 años. No. En este caso ya, señores... está inhabilitado, ¿Pero cuántos años? ¿Cuántos años está inhabilitado? Fuera de la política. Es decir, que hay instrumentos importantes en manos del Estado de Derecho. Si ellos firman... Y que es una maquinaria potente, y han dicho que poderosa, que se puede aplicar y que tiene instrumentos. Si ellos firman y dicen, si ellos firman, el gobierno, porque lo que dicen ellos es vamos a firmar el gobierno, todos, para liberar al Parlamento y tal, ellos ya tienen, creo yo, tienen ya asumido que ellos van a ser, digamos, mártires. Eso lo tienen asumido. Sí. Y son mártires no en inhabilitación, ellos son mártires porque van probablemente a pasar a la cárcel. Ahora, la siguiente es que esos mártires saben que en un momento determinado, acabamos de vivir un suceso muy parecido, resulta que en la huelga de Eulen había unas sanciones y tal, ¡pum!,
las sanciones han desaparecido. Ellos piensan que en el proceso que va a venir de negociación, porque están convencidos que va a haber negociación, a partir del amnistía, como yo también lo estoy, amnistía. como yo también lo estoy. Uno de los aspectos que hay sobre la mesa, obviamente, son los prisioneros. Y los prisioneros es evidente que se pondrán ahí, y si hay una negociación, en mi punto de vista, razonable, y no quiero anticipar el debate sobre Sánchez, pero si hay una negociación en ese ámbito razonable, pues los señores presos acabarán en la calle, porque eso es lo que pasa en este tipo de procesos. Ahora, ¿quiénes van a ser responsables firmando? No me cabe duda que va a ser el gobierno, eso está claro. Por tanto, en las leyes esas estará el gobierno. Y la calificación ya sobre ese acto de sedición, sobre ese acto de digamos, indisciplina ante esto ya no es inhabilitación. Ahí hay una calificación que es mucho más grave y que les puede llevar a la cárcel. Bueno, recordad más que con el 9N, con la declaración posterior de Artur Mas, entonces presidente de la Generalitat, él ante el juez dijo, no, la responsabilidad de la organización es de los voluntarios, Es verdad que no logró con esa estrategia... Yo creo que ya no. Oye, que es desde el punto de vista estrictamente legal. Es defendible la estrategia de tratar de echarle la culpa a otros. José Luis, no ya logró evitar la no les veo yo Eso es otro, ya entramos en otras consideraciones. Tienen un problemilla y es que tienen que aprobar de alguna manera, bien sea a través de un decreto, bien sea en el Parlamento, la ley de consulta ilegal. A mí permitidme que no lo llame referéndum porque yo creo que el referéndum es algo bastante más serio y lo que estos señores plantean, que en mi opinión es un golpe de Estado en toda regla. Y yo creo que Ricardo ha puesto el dedo en la llaga cuando ha dicho la palabra sedición, porque eso es en lo que estamos, en una sedición. Yo creo que estos señores se van a encontrar con que el Tribunal Constitucional va a reaccionar. Y yo creo que hay una medida del Tribunal Constitucional que no solo pasa por la inhabilitación, sino que desde la reforma del año 2015, en el momento en que haya un acto jurídico, que es cuando realmente se puede actuar, el Tribunal Constitucional podría incluso facultar al Gobierno para asumir las competencias de cualquier gobierno autonómico que ha vulnerado la legalidad. Veremos si la cosa no acaba yendo por ahí en ese momento. Y con respecto a las urnas, pues es que a lo que huele la cosa es a que no va a haber urnas en colegios, porque ningún director se va a atrever, porque ya sabe que lo van a inhabilitar. ¿Y qué pasa si montan urnas en las sedes de los partidos? De ellos están diciendo, no estoy recibiendo por escrito ninguna comunicación que me lleve o que me obligue o que me pida, me solicita abrir el colegio el día del referéndum. Por eso la cosa... Yo si me lo dan por escrito, pues ya hay un responsable. Pero si no se lo dan por escrito, dicen esos directores de colegio, claro, tampoco hay una orden taxativa. Pero sin habilitar la propia comunidad, cuidado. Escucha, pero ¿y qué pasa si las urnas donde las colocan es en las sedes de los partidos, de Esquerra, de la CUP, del PDeCAT? Ahí no pueden ni siquiera entrar los mozos. Si es obvio que va a haber urnas. Es que a estas alturas dudar si va a haber urnas. Es que no tengo ninguna duda. Es que yo tampoco, pero vamos, yo no tengo duda desde hace meses que vengo diciendo que hay urnas. Claro que sí. Otro día le preguntaban a Puigdemont, es evidente que lo hay. ¿Dónde están las urnas? Y decía, pues sinceramente, él decía, sé que están, pero no podría precisar dónde. Descartó aquello de que estuvieran en un consulado. La Asamblea Nacional de Cataluña, ANC, lleva la manija en el proceso. Son los que actualmente llevan la dirección del proceso. Y tanto es así que lo vamos a ver el 11 de septiembre. Si ellos están por la labor y ya ha habido una amenaza en este sentido, nos vamos a quedar. Quiere decir que si el 11 de septiembre llenan las plazas de Barcelona, van a tratar de estar en las plazas hasta el 1 de octubre y ahí claramente es un remedo, no digo yo, de Maidán, de revolución, de condicionar la política a una movilización en la calle y a una exigencia y a un chantaje de que nos echen de aquí. Por tanto, va a haber conflicto grave, conflicto gravísimo, y evidentemente ahí está. ¿Conflicto social te refieres? ¿Enfrentamiento social? Pues está clarísimo. Está clarísimo. ¿Qué haces? Las fuerzas y cuerpos de seguridad, ¿qué hacen? Si hay 10.000 personas en la calle durante 20 días, ¿las dejan ahí? Como el 15M. No pasa nada. Que sigan ahí. Hombre, vamos a ver. Vamos a seguir con el calendario, Paola. Apuntabas antes algunas de las fechas clave, pero ahora el calendario visto desde esa perspectiva, la del posible enfrentamiento social, sobre todo en los días previos a ese referéndum al que apenas quedan 20-25 días. 26 días. Y desde luego que en Cataluña, pues eso, a esos 26 días para el referendo, pues lo que está ocurriendo es que los independentistas están caldeando el ambiente. Ayer mismo, que faltaban todavía 10 días para la campaña electoral, el Gobierno lanzó este anuncio institucional que, aunque no menciona explícitamente la consulta soberanista,
parece que incita claramente al voto. Escúchenlo ustedes. Vas néixer amb la capacitat de decidir. ¿Y renunciarás? Bueno, llevamos viéndolo toda la noche. Naciste con la capacidad de decidir. Renunciarás a ella, un anuncio que tan solo dura 10 segundos y que el Ministerio Fiscal está estudiando para ver si es constitutivo o no de delito, aunque el Gobierno ya ha dicho, eso sí, que él no va a retirarlo. Y es que está claro que la batalla por la publicidad pues es una de las claves de este proceso soberanista, pero no la única. ¿Saben ustedes cómo han bautizado los radicales del entorno de la CUP a este miércoles que el Parlamento, mañana ya, hoy por esta hora, tiene previsto aprobar esa ley de referéndum? Pues lo han bautizado como la batalla última y definitiva. De hecho, la CUP, y más concretamente los radicales de Pueblo Libre, han enviado un comunicado esta mañana llamando al enfrentamiento civil, general, permanente y bajo su control, a partir de que se aprueben pues, esas leyes de ruptura con España. Claro que las declaraciones de los afines a la CUP pues, no sorprenden a estas alturas, tras ver, por ejemplo, esos carteles que hace unas semanas presentaron, ahí lo vemos, en pro del referéndum. Ahí lo ven, barriendo directamente, lo podemos observar, al rey o al presidente del gobierno. De todas maneras, es que aquí hay una cuestión, o sea, todos estamos, yo lo entiendo, muy pendientes del 1 de octubre. En su momento lo estuvimos del 9N. Vamos a ver, desde mi punto de vista, sin quitarle ni un ápice de importancia al 1 de octubre y al 9N, lo importante no es el 1 de octubre y es el 9N. Lo importante es cómo llevan ellos 20 años movilizando a la gente para fabricar independentistas en las escuelas y sobre eso no se ha hecho absolutamente nada. De hecho, en este momento se sigue sin hacer nada. ¿Por qué tienen ellos el control de la calle cuando luego resulta que cuando se consulta por parte del CIS el sentimiento independentista no sacan mayoría? ¿Qué es lo que está pasando con la gente que no se siente representada ni defendida en estos momentos en Cataluña? Gente que es mayoría y no tiene una defensa clara, tampoco defensa tiene y tampoco respaldo incluso económico tienen sus asociaciones vecinales, que quien tiene en estos momentos controlada la calle son aquellos que reciben subvenciones. Subvenciones, por cierto, de una Generalitat que está en estos momentos en una situación de quiebra real, no puede colocar su deuda en los mercados, está asistida y en estos momentos va a sumar 68.500 millones de euros en asistencia de todos los españoles, lo cual me parece de maravilla para asistir su sistema sanitario, para asistir su sistema educativo, no para asistir su fabricación de un Estado paralelo. Lo siento muchísimo, pero para eso no iba el dinero. Y en estos momentos se está destinando dinero, y lo sabemos todos, de esas partidas para seguir permitiendo que ellos controlen las calles, controlen y subvencionen sus asociaciones, que son las que estamos viendo que movilizan este proceso, controlen las escuelas, paguen unas escuelas que están batiendo récords en Caracolas, no en calidad de educación, y sin embargo están fabricando independentistas, y lo sabemos todos, y están controlando los medios de comunicación en base a subvenciones. Entonces, a mí me parece de maravilla que nos preocupemos por el 1 de octubre, me parece de maravilla que nos preocupemos por el 9N. A ver si alguna vez, y no solo nosotros, sino quien tiene capacidad de meter en cintura este tipo de cuestiones, y estoy hablando del gobierno, de los gobiernos, de tantos gobiernos que han pasado en los últimos 20 años, 30 años, empiezan a tomarse en serio que tú no puedes permitir que alguien utilice todas sus infraestructuras y todas sus instituciones en un acto continuo de deslealtad al Estado y de deslealtad a toda España y a la Constitución. El día que nos tomemos eso en serio, podremos por fin dejar de preocuparnos por 1 de octubre, por 9Ns, etcétera, etcétera. De todas formas, nos ponía Paola el ejemplo de ese anuncio institucional, que yo creo que ejemplifica muy bien aquello de el cuidado, el detalle con el que actúan para que sea muy difícil una respuesta judicial. Es decir, en ningún momento, por ejemplo, en ese anuncio aparece la palabra referéndum, no se hace mención a la votación. Eso significa dos cosas. Primero, que efectivamente desde el mismo independentismo se sabe que la convocatoria es ilegal y que no se quiere cruzar abiertamente ese Rubicón, y significa una segunda cosa, que efectivamente el Estado de Derecho tiene instrumentos que pueden ser eficaces. Bueno, que son casi las 12 de la noche, vamos a avanzar. Antonio, ¿le puedo tutear? Por supuesto que sí. Antonio Miguel Carmona, ¿me promete que me va a ser absolutamente sincero? Sí, claro. ¿Pero muy sincero? Por supuesto. Completamente. Como el resto de tu contertulio. Como si tuviera aquí la Biblia, y me lo jurara. No prometas lo que no se puede. Absolutamente sincero, o como el resto de contertulios. Bueno, no, yo me quedo con el resto de los contertulios, que son todos muy sinceros. Bueno, casi todos. Comenzaba su intervención diciéndome, reconociendo que no está de acuerdo con su secretario general. Sí, bueno, cuando normal. él habla de naciones para referirse a España, cuando habla de al menos 3 naciones, o no, cuando ni habla... con Iceta, ni con otros. Ni con Iceta, bien.
Estoy de acuerdo si le paro con otros. Pero por centrarme en tus propias palabras, tu secretario general. Sinceramente, ¿eh? Sí. Si yo le planteo la pregunta que le hemos planteado a los espectadores esta noche, ¿es un irresponsable Pedro Sánchez por hablar de varias naciones? ¿Usted responde vota al sí o vota al no? Pues sinceramente votaría el no, no es un irresponsable. Hay muchos gallegos que piensan que Galicia es una nación, hay muchos vascos que piensan que País Vasco es una nación. A ver si le voy a convencer yo y no le he convencido a Pedro Sánchez en tanto tiempo. Es que hay que observarlo de forma seria. Es decir, vamos a ver, el debate que he escuchado atentamente mientras estaba yo aquí sentado, escuchando la sinceridad de los... ¿El resto de contertulios? Es un debate, yo creo, y lo digo con cariño, inútil. Vamos a ver, la aplicación de la ley no depende de un gobierno. El gobierno tiene que aplicar la ley. El incumplimiento de la ley, la deslealtad política a la que nos ha llevado el independentismo, el soberanismo y el nacionalismo catalán en este caso, acaba en una vía muerta. El final de esa vía se llama prevaricación. Y la prevaricación tiene que ser castigada con la norma. Independientemente de la diligencia que ha tenido el Tribunal de Cuentas, por ejemplo, en relación a los gastos acaecidos el 9 de noviembre, el Tribunal de Cuentas, que se le está criticando... La vía de la cartera, la vía judicial y la vía de la cartera. Pero la vía, es decir, la vía de la ley. Si Joana Ortega, si Irene Rigau, si Francesc Homs y Artur Mas lo que han hecho ha sido gastar dinero público en algo ilegal, tienen que devolver ese dinero. Por lo tanto, no es que dependa de Mariano Rajoy, el presidente del gobierno, es que Mariano Rajoy, el presidente del gobierno, tiene que aplicar la norma. Otra cosa es que abramos el diálogo, que es lo que también dice Pedro Sánchez, el secretario general de mi partido, y lo dice bien, abrir una constitución, crear una constitución en el Parlamento de la Nación, donde va a participar por fin Mariano Rajoy en esa comisión, para poder dialogar y que esa vía, que está muy bien, es un buen ejemplo, pero un buen ejemplo en contra de los que llevan a Cataluña y por lo tanto al resto de España a una crisis. Es decir, esa vía acaba en la prevaricación, nace en la deslealtad política y acaba en la prevaricación. Y el gobierno lo que tiene que hacer es aplicar la norma y la ley, independientemente de mi opinión sobre qué es nación, porque puede ser un problema semántico, que no es un problema en sí mismo. No es un problema en sí mismo. La cuestión semántica no es menor. No es menor. La cuestión semántica es menor. Lo que no es menor es elevar un problema semántico a categoría política, y a prevaricación, como he dicho antes. Por lo tanto, cerrando el círculo, muchos compañeros míos, muchos españoles piensan que en España hay otras naciones también, culturales. Entre ellos mi secretario general y otros españoles opinamos lo contrario. No tenemos por qué pensar lo mismo. Dentro del Partido Socialista de ese debate, ¿qué nación te pides? Yo, la madrileña. Va en serio. Vamos a ver, es verdad que es un tema serio y yo creo que ya lo he explicado aquí varias veces y no me cansaré. Yo sí creo que es un problema semántico y te voy a decir por qué. Porque ya la palabra nacionalidad... Pero es semántico. Sí, es un problema, yo creo, de malentendimiento lingüístico. Porque, a ver, hay dos cosas que ha dejado clara Pedro Sánchez. Una, su lealtad al gobierno ante este proceso soberanista, y segundo, que España es indivisible, es decir, nadie puede hacer algo como lo que estamos viendo, un referéndum para separarse. Yo creo que teniendo eso claro, el resto es un problema, sinceramente, que creo semántico. ¿Por qué? Porque ya el problema viene cuando en 8 estatutos de 8 comunidades autónomas ya aparece la palabra nacionalidad. Es decir, yo creo que aquí lo que estamos es hablando todos de lo mismo, es decir, vamos a reconocer las identidades de determinadas comunidades autónomas que se consideran con una identidad propia. Pues posiblemente sí que se pueda reconocer, de hecho en sus estatutos ya lo están reconociendo. Pero querer llevar o elevar eso al hecho de que sean naciones como tal con derecho a soberanía, evidentemente eso el Partido Socialista jamás lo va a defender porque está en contra de lo que es la naturaleza propia del socialismo. ¿Qué es lo que está haciendo Pedro Sánchez y con ello el Partido Socialista? Pues la otra vía que ahora mismo ha quedado totalmente aparcada, que es, por supuesto, la ley. Pero es que, ¿qué va a pasar el día 2? Es que si no nos ponemos a hacer política, y cuando hablamos de política no solamente para dar respuesta al problema catalán, que lo es y muy grande, cuando el Partido Socialista habla de una reforma de la Constitución y de una reforma territorial, es también para dar respuesta a otros muchos problemas que tienen otras comunidades autónomas. Y por lo tanto, dentro de esos problemas, encajar el problema y ver de qué manera los catalanes se podrían sentir mejor. Sí, pero son dos cosas, digamos, que discurren en paralelo, pero que no las mezclemos. Es verdad que la actitud de Pedro Sánchez es, como la semántica es importante, voy a decirlo despacio, la actitud de Pedro Sánchez es muy
responsable, no muy irresponsable, es muy responsable ofreciendo mano tendida para actuar juntos ante el desafío independentista. Eso es una cosa. Otra cuestión es la de naciones al gusto del consumidor. Pero es que, vamos a ver, esto de la discusión semántica, vamos a ver, las leyes dicen lo que dicen. Si cada uno empezamos a interpretar semánticamente una ley, esto acaba como una jaula de locos. Artículo 2 de la Constitución española. Voy a leer la primera parte que nunca leen los responsables socialistas cuando mencionan esto de las nacionalidades, que es muy gracioso. El artículo 2 de la Constitución española, que tiene 3 líneas, no tiene más, dice lo siguiente. La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española. Nación española. Continúa, patria común e indivisible de todos los españoles. Y reconoce y garantiza, atención, aquí es donde entra, pero toda esta primera parte se les ha olvidado al leerlo. Reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones. No reconoce el derecho a la soberanía, no reconoce el derecho a constituirse como nación. Pero perdóname una cosa, Eva. Vamos a ver, si de veras esto lo tenemos que interpretar semánticamente, nos cargamos la Constitución. Pero esta y cualquier Constitución. Pero es que justo ahí voy, Carlos. ¿No será eso lo que quiere cambiar tu secretario general de la Constitución cuando dice vamos a abrir el debate de la reforma constitucional? En modo alguno. El secretario general del PSOE ha sido, como habéis dicho y reconocido, absolutamente leal con el Gobierno de la Nación en términos legales y, desde luego, respetar, sin lugar a dudas, el artículo 2. Que, por cierto, Carlos Cuesta nos lee el artículo 2, pero España no es una nación, solo España una nación, porque lo diga el artículo 2. España es solo una nación por razones históricas. Y además, lo dice el artículo 2 de la Constitución. Hay muchos argumentos. Yo escribí en la página, en la tercera de ABC hace 2 años aproximadamente, un artículo que se llama Refutación de la tibieza. El problema que hemos tenido es que ha habido un poco diálogo y mucha tibieza. Es decir, ha habido una deslealtad, como bien decíais, durante muchos años, que acaba en una prevaricación posible y donde se tiene que aplicar la ley. ¿Qué pasaría en Francia? Siempre pongo el mismo ejemplo, lo he puesto esta mañana en otro medio de comunicación y me van a tachar de pesado. Yo tengo más familia en París que en Madrid, más familia en Francia. ¿Qué pasaría? Yo soy más hijo de la Quinta República, de la Constitución del 58. ¿Qué pasaría en Francia si un dirigente de un departamento de Languedoc dijera que va a hacer un referéndum? Se aplica la ley automáticamente. Se le retiraría hasta el título universitario, probablemente, por decirlo de una forma más jocosa. Por lo tanto, se trata de aplicar la ley. Debemos acostumbrarnos a la democracia, que la democracia tiene las raíces y nuestro país tiene unas raíces muy profundas. Entonces, ¿por qué les ofrecéis una renegociación de todo el modelo territorial recogido en la Constitución si lo que hay que hacer es aplicar la ley? ¿Por qué se lo ofrece el Partido Socialista? Porque hay que mantener el punto de encuentro de todos los españoles. Y no voy a evocar ahora el espíritu de 1978, claro, que el punto de encuentro, pero el punto de encuentro es la Constitución. Claro. ¿Esto es lo que ha sido votado? No, exacto. Entonces, este es el que pisáis. Este es el que algunos compañeros, y creo que razonablemente, quieren reformar para que el punto de encuentro se adapte a todos, a la voluntad de todos los españoles. Yo puedo aceptar. ¿Y qué van a meter? Es la gran pregunta. Llevo preguntándolos desde hace 2 años. Federalismo. Esa reforma. Me vas a preguntar por el federalismo. No, ¿qué va a implicar? Pero no me lances un mitin en concreto. ¿A quién se le va a dar más dinero? ¿A quién menos? ¿A quién se le van a retirar fondos? ¿A quién se le van a dar? ¿A quién se le van a reconocer derechos históricos? ¿A quién no? Los socialistas tenemos unos principios básicos y unos valores esenciales. Nosotros defendemos la igualdad por encima de la peculiaridad. Y esto no es un mitin, esto es una realidad del PSOE. Defendemos la igualdad por encima de la peculiaridad. ¿Esto qué significa? Que evidentemente hay diferencias en España, como las hay en Francia, como las hay en otras naciones. Pero desde luego podemos discutir si se cede o no un tributo más. Podemos discutir si se cede una competencia o no se cede una competencia. Y podemos discutir, que es lo que quiere hacer el PSOE cuando habla de federalismo, cómo coordinar todo eso. Como igual está coordinada la política fiscal, el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que tú bien conoces, pues cómo coordinar todo eso. Antonio, no puede ser que la sanidad pública en un sitio esté más financiada que la sanidad pero pública. Vamos a lo concreto. Esto lo estáis planteando por el desafío catalán. Si no, no diríais a partir del 2 de octubre. Porque el 1 de octubre no se celebra nada en Murcia, ni en Logroño, ni en Alberite. Por lo tanto, se está planteando por el tema catalán. Pedro Sánchez lo reconoce como problema. Si lo estáis planteando,
resolver el problema desde la ley y la Carta Magna. Déjame que te lance la pregunta. Si lo estáis planteando por el tema catalán, digo yo que estaréis pensando en algo que contente a los catalanes. Por lo tanto, digo yo que estaréis pensando en algo que incremente los fondos de los catalanes. Si no sale de otros territorios, hay que poner dinero. Este cálculo ya lo ha hecho una persona de tu partido que se llama Chimo Puig. Lo estimó en 26.000 millones de euros más. Esos 26.000 millones de euros más, si no salen de otros territorios, ¿salen de los bolsillos de los españoles bien impuestos? No, vamos a ver. Hay una cosa muy importante que tenemos que poner encima de la mesa, si no, no entenderíamos jamás este debate, que es el asunto de Cataluña nos incita, evidentemente, desde la Declaración de Granada, nos incita a una reforma constitucional. Pero en el marco de la ley, la Constitución, en el marco de la ley, la Constitución puede reformarse perfectamente para adaptar parte de los requerimientos, siempre y cuando estén de acuerdo todos los españoles, de una parte de los españoles que necesita o que tiene otro modelo de Estado. Y eso es lo que tenemos que acordar. Y te lo dice un jacobino, quiero decir, como bien sabes, te lo dice Pero y de lo que te había preguntado, ¿algo o no? De las consideraciones económicas, efectivamente, claro, que era lo que apuntaba. Pero más allá, ya he visto que no tienes las cuentas en concreto de esto. No, sí, le puedo responder. No solamente las tengo hechas, sino que doy clases sobre el asunto. No, ¿puedo responderle? Venga, a mi mujer le diste clase. Sí, a tu mujer digo, termina de responderle, que te quiero hacer también una pregunta. Sí, vamos a ver, la transferencia de competencias y la financiación de esas competencias y de los tributos no significa una mayor presión fiscal en el resto de España. Significa la gestión diferenciada de esos tributos y esos ingresos por parte de las comunidades autónomas. Bien, más allá de las consideraciones económicas, que son muy importantes, Antonio Miguel, más allá de las consideraciones económicas, que insisto, son clave también en este asunto y que se podrían incluir o no en esa reforma. Pero si en la reforma que propone tu partido, aunque tú no estés personalmente de acuerdo con algunos de los postulados de Pedro Sánchez, si en esa reforma de la Constitución lo que se incluye es que puede haber más de una nación, desde ese momento el punto de partida esencial básico de cualquier nacionalismo, que es el hecho diferencial, oye, legítima o ilegítimamente se puede defender ese hecho diferencial, si cada uno puede elegir su nación, ya no hay hecho diferencial, tendrán que pedir otra cosa. Algo diferente quienes apuestan por la independencia. Yo por eso he empezado diciendo que la deslealtad política acaba en prevaricación. Y claro, por supuesto que sí, que cada día van a pedir más. Porque los objetivos de los nacionalistas no es mejorar el nivel de vida de sus ciudadanos. El objetivo de los nacionalistas es la independencia. Ser diferentes. Por cierto, me prometes 30 segundos. Por cierto, una cuestión importante. La Constitución resolvía muy bien. ¿Para qué la vas a reformar entonces? Pero hay muchas cosas que resuelven muy bien. Es decir, la Constitución resolvía muy bien y resuelve muy bien las diferencias entre nacionalidades y regiones. Regiones con un papel diferenciado. Habla de las dos cosas. Los 30 segundos ahora son compartidos para la pregunta y la respuesta. Es el día de la marmota. Otra vez el café para todos y además con unos señores que tú mismo has dicho que van a la prevaricación y que son una oposición desleal. ¿Vamos a estar así eternamente? Los señores que yo he dicho que prevarican son españoles. Y tengo que escucharles perfectamente. ¿Y con los delincuentes luego hay que negociar? A los delincuentes, y los delincuentes es aquel que delinque y la prevaricación es un delito. Por supuesto que sí. Pero a los delincuentes tienen también sus opiniones. ¿Volvemos al café para todos? Yo escucharé perfectamente, si yo fuera presidente del gobierno, escucharía perfectamente las opiniones de todos los españoles, incluso de aquellos que no se consideran españoles. Y entonces, si podemos llegar a un acuerdo antes que se fomente la deslealtad, llegaríamos a ese acuerdo. Pero, y eso es política, y eso es lo que le ha faltado al presidente del gobierno, Mariano Rajoy. Y esa es la cintura que ha faltado a muchos gobiernos, y el café para todos. Sí, llevamos tiempo viviéndolo y repitiéndolo. Y el café para todos. Desde el 78, efectivamente, decía Carlos. Es decir, y el café para todos. El café para todos ya está. La educación está transferida a todas las comunidades autónomas, la sanidad pública está transferida a todas las comunidades autónomas. Entonces, los servicios sociales están transferidos a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos en una buena parte. Por lo tanto, gran parte del gasto público está transferido a las comunidades autónomas. Lo que pasa que algunos gobiernos autonómicos, como hemos dicho anteriormente, han utilizado la educación para contar o elevar el mito de Aitor a categoría histórica o determinados mitos de las regiones periféricas a categoría histórica. El hecho diferencial. Ricardo, sí. Ya que estamos en la noche de las confesiones, ¿vas a confesar tú también? Sí, claro.
¿Has utilizado en alguna ocasión móvil de tu trabajo, el móvil para escribir mensajes en el correo electrónico, que en realidad eran mensajes personales? Por supuesto que sí. Y del de su compañero de ¿Y trabajo. sabías que, claro, y sabías que te podían haber controlado, espiado No me ese advirtieron. mensaje? No me advirtieron. Luego, entonces no te podían Como haber no la despedido. advirtieron y como no me además advirtieron- no ha habido una causa esencial que implique... Ese es el hecho diferencial. Ese es el del hecho que vamos a hablar diferencial, lo que en ha un momento, porque matizado, ¿no? efectivamente Estrasburgo, el Tribunal de Estrasburgo, ha dicho que no se puede despedir a un empleado al que se le ha espiado su correo electrónico. Ojo, lo pueden hacer las empresas, pero solo si avisan. Gracias, Antonio Miguel. Ahora lo contamos, lo explicamos además con asesoramiento legal. Hasta ahora. Entonces, Paola, ¿nos pueden espiar el correo electrónico en las empresas? Sí, ¿cómo? ¿Tú has mandado algún correo alguna vez desde aquí, desde 13TV? A mi abogado lo vamos a saludar de aquí a un ratito, así que en el programa, así que luego te respondo cuando esté él. Bueno, la pregunta desde luego nos la hacíamos todos hoy en la redacción y viene por un caso concreto. Se trata de un trabajador rumano, ingeniero de titulación, que fue despedido hace 10 años por usar su cuenta de correo del trabajo para hablar con su chica, con su novia y con su hermano. Al parecer, la empresa en la que trabajaba como responsable de ventas alegó como causa de su despido 45 folios en los que figuraban mensajes de naturaleza íntima. Pues bien, hoy el Tribunal de Estrasburgo le ha dado la razón al trabajador. Considera improcedente el despido, pero atención, porque también reconoce que el jefe, su jefe, mi jefe, nuestro jefe, puede espiar los correos en la empresa siempre y cuando se den los siguientes requisitos. Vamos a verlos. Por un lado, hay que avisar al trabajador con antelación de que va a ser vigilado. También hay que exponer razones legítimas que justifiquen una medida tan drástica. Y por último, hay que justificar si el objetivo se puede lograr con métodos menos intrusivos. Vamos, que a partir de ahora y de forma definitiva las empresas podrán espiar nuestras conversaciones en las herramientas de trabajo, pero ojo, porque antes tendrán que avisarnos lo suficiente. Claro que este término o ese límite, eso de avisar lo suficiente, lo deberá determinar la jurisprudencia en cada país. No es broma, vamos a saludar a mi abogado, que es una frase que yo siempre he querido decir. Hablaré con mi abogado. Hablaré con mi abogado o se pondrá en contacto con usted mi abogado. Emilio Cortés, que es buen amigo además, y ya fuera de bromas, si ustedes tienen, Dios no lo quiera, problemas con la justicia, quédense con ese nombre, Emilio Cortés. Bueno, que esto de la sentencia, buenas noches Emilio, esto de la sentencia de Estrasburgo, como decía el otro, se puede ver la botella medio llena o medio vacía. Los pesimistas dirán, oiga, que es que me pueden espiar, me pueden controlar los correos electrónicos personales o no, como le pasó a este trabajador que llegó hasta Estrasburgo, algunos incluso creo que subidos de tono con su novia esos mensajes. Me los pueden espiar. Y hay quien dirá, no, porque lo que hace Estrasburgo es limitar esas posibilidades de las empresas de controlar los mensajes de correo electrónico, los mensajes de cualquier tipo de sus empleados. ¿Tú cómo ves la botella, Emilio, medio llena o medio vacía? Bueno, yo lo que creo es que no hay botellas, sino que hay un montón de botellas porque es una cuestión que hay que dilucidar en cada caso concreto y atendiendo al cúmulo de circunstancias que concurrirán. Evidentemente, la sentencia de Estrasburgo no significa que se le dé carta de naturaleza a la posibilidad de espiar por parte de los empresarios. La cuestión ha sido muy debatida en España, y yo creo que a España, a la jurisprudencia española, esta sentencia tampoco le debe sorprender demasiado porque ya hay reflejos más o menos en los mismos términos, en el sentido de decir, vamos al caso concreto y sobre todo vamos a ver si se puede escrutar o analizar la conducta del trabajador o su diligencia, porque aquí lo que quiere el empresario es ver si el trabajador se dedica a otro tipo de cosas, más que nada. Pues si esa labor de vigilancia se puede hacer sin necesidad de invadir la intimidad. Y si no es así, pues en esos casos habrá que invadir la intimidad de forma proporcionada para conseguir pruebas que en un procedimiento social puedan justificar ese despido. Claro, hay que explicar también que la sentencia, lógicamente, de Estrasburgo sienta jurisprudencia que, por tanto, se va a aplicar en los tribunales españoles. Pero, claro, lo apuntaba también Paola. La sentencia de Estrasburgo dice el trabajador deberá ser avisado de manera suficiente. Ya tenemos lío. ¿Qué es suficiente, Emilio? ¿Cómo establecemos lo que es suficiente? Pues es un término muy subjetivo.
Bueno, claro, eso significa, viene a significar en la práctica una garantía para el trabajador, no una garantía para el empresario. Esto significa que el empresario debe advertir, a través del convenio colectivo, a través del propio contrato que firme con el trabajador, que existe la posibilidad en determinados casos en los que puede haber alguna sospecha de que el trabajador pues es un vago, por decirlo de una forma gráfica, o bien que se está dedicando a algún tipo de actividad ilegal, pues en definitiva se le tiene que poner de manifiesto la posibilidad de injerencia. Es decir, el trabajador tiene que tener como posible, tiene que asumir el riesgo como posible de que ante determinado tipo de conductas el empresario pueda invadir su intimidad. Lo que verdaderamente va a tener más importancia en el debate jurisprudencial, porque ya lo ha tenido en España, es que esa injerencia no sea una injerencia caprichosa, o no sea una injerencia curiosa, o no sea una injerencia que simplemente se limita pues poco o menos que a analizar el morbo del trabajador. Tiene que haber una causa suficiente. Esto ya sucedió en España hace muchos años en un casino en el que el dueño del casino sospechaba que los croupiers negociaban los premios con los jugadores. Y curiosamente el Tribunal Constitucional Español le dio la razón a los trabajadores diciendo que no se podían intervenir todas las conversaciones de forma indiscriminada. Por tanto, lo trascendente entiendo yo que es ¿por qué razón se invade? Porque hay una sospecha de algún tipo de delito, hay una sospecha de una vagancia flagrante del trabajador. En definitiva, yo creo que la clave de bóveda está precisamente en ver la motivación que tiene el empresario a la hora de injerirse en la intimidad del trabajador. Bueno, en todo caso, avisados quedan, ¿eh? Además, por cierto, no es solo el uso del correo electrónico de la empresa. En el caso que nos ocupa, que llegó a Estrasburgo, utilizaba un servidor externo a la empresa, pero en el ordenador de la empresa. Yo he llegado ya a ver, no en convenio colectivo, yo no he logrado ver en convenio colectivo que esto se recoja, pero sí que he visto en algún contrato ya explícitamente hacerles firmar el conocimiento de que pueden ser todas las herramientas que se utilicen del colegio. Y ahí ya está, ya se cumple esa cláusula que dice Estrasburgo, ya hay una notificación suficiente. Yo pienso que sí. De todas formas, aquí se trata de llegar a un equilibrio. Date cuenta que es que estamos vulnerando la intimidad de la correspondencia, y eso es un artículo de los derechos humanos. Tiene que estar muy justificado. Tiene que estar muy justificado. Esto es la y por supuesto avisado. Muy Pero simple. no se en los convenios yo no lo he visto recogido. En contratos, algunos, muy pocos. Abogado, muchísimas gracias. Emilio Cortés, nos vemos pronto. Un fuerte abrazo. Un placer, hasta muy pronto. Gracias a todos. Y a quienes vamos a ver pronto no, ya, de inmediato es a Ricardo Altable y a Patricia Betancourt, porque de inmediato vamos... Sí, ya sé que tú estás fijo todas las noches seguidor, ¿eh? Con ellos. Soy detrás fan. de la verdad. Buenas noches. Soy fan. Patricia. Buenas noches, José Luis. Esta noche con nosotros va a estar en plató una persona que conoce perfectamente el caso de Juana Rivas y que tiene contacto directo con Francesco Arcuri, su expareja. Nos va a comentar datos desconocidos hasta ahora, así que estén muy atentos porque nos va a explicar cómo es la vida de los niños en estos momentos con su padre. Pero nosotros nos preguntamos cómo es realmente Francesco y esta noche lo descubriremos. Vamos a contarlo, Patricia, ¿qué tal? Muy buenas noches. Y una nueva hipótesis podría dar un giro al caso de Pilar Garrido. Es la española asesinada en México. Es una versión de los hechos que exculparía a su marido y que echaría por tierra las investigaciones llevadas a cabo hasta ahora. Estén muy atentos. Sí, porque estos y muchos más temas en unos momentos. Ya saben que hay muchas formas de contar las cosas y la nuestra, como siempre, ir detrás de la verdad. Volvemos enseguida. En un momentito, gracias Ricardo, Patricia. Antes tenemos que ponernos al día con las portadas de los periódicos ya de hoy, porque estamos a las 12 y 28 minutos. Paola, ¿qué es lo que más destacan los periódicos de mañana? Vamos a hacer un repaso raudo por la prensa. Empezamos con el ABC, que a portada única dice que Artur Mas condena a su equipo a pagar la factura del 9N. En la segunda de ABC destacan que miembros de Podemos demandan al partido por los estatutos de Iglesias y también llevan en portada que Díaz afea a Sánchez su idea de nación. Pero Andalucía ¿no era Díaz de las que solo no es defendía menos una nación? que Cataluña. No, digo, Susana Díaz defendía solo una nación y ahora se enfada porque no está Andalucía entre las naciones. No, hombre, yo lo que creo que quiere decir, pues eso, lo que decías, Carlos, que si va a haber más dinero para unas que para otras. Ya, y de que no me hagas elegir entre Andalucía... Ella dijo, no me hagas elegir, eso es nacionalismo El error es mío, Paola, tú sí, que el error es mío por hacer un comentario como si fuera esto. Y ya nos metemos aquí llevar al debate. Donde Venga, dije sigue. Diego. Y nos quedamos con esa foto impactante de La Razón que lleva a sus policías ayer en la Puerta del Sol y esa frase: atacad Madrid en particular. Estado Islámico pidió el paso contra objetivos de la capital. En El Mundo destacamos un par de titulares. El PP y el PSOE pactan reformar Radio Televisión Española al margen de Podemos y de Ciudadanos.
y también lleva que Trump devuelve a la ilegalidad a 800.000 jóvenes. El País rápidamente nos anuncia que la justicia anuncia firmeza contra el referéndum ilegal y también lleva en portada que Estrasburgo limita el control de los emails por las empresas. Se lo estábamos contando hace un minuto. Y por último, en La Vanguardia nos quedamos con dos de sus titulares. El Gobierno traspasará hoy la línea roja y convocará ese referéndum. Y por último, una noticia que seguro que gusta a muchos y disgusta a otros muchos, que dice que el número de millonarios se duplica con la crisis. Bueno, pues ese es el balance llamativo, ¿eh? Ese otro titular de La Vanguardia. El Gobierno traspasará hoy la línea roja convocando ese referéndum. Vamos a ver el resultado final de esa encuesta que hemos sostenido esta noche. Es Pedro Sánchez irresponsable al hablar de varias naciones dentro de España. Pues creen que sí, los espectadores del debate de día. Poco a poco, José Luis. Tenéis trabajo, les vamos a tenéis trabajo, porque es que no es que haya un partido ahí muy igualado de empate y ganar en la prórroga. Es un 70-29. Esto es porque la nación Chamberí se ha enfadado y ha votado en masa. Claro, es que esta es la que defiende. Yo soy de Chamberí de verdad. Os recuerdo que habéis adquirido varios compromisos esta noche en este ratito que hemos compartido juntos. A ver, recuérdanoslo. Ser sinceros, decir siempre la verdad y no utilizar el correo de la empresa para mensajes personales. Hombre, ya que no me lo adviertes, todos esos compromisos si me lo adviertes, los habéis adquirido esta noche públicamente. Gracias a los cuatro y sobre todo también gracias a ustedes por compartir esta noche con nosotros un ratito y por supuesto ahora sigan detrás de la verdad. Hasta mañana, que descansen.